Gracias por acompañarnos, como siempre, en esta presentación mensual de perspectivas económicas. En la presentación hoy estaremos hablando pues, del contexto externo. Haré especial énfasis en lo que ha venido pasando en el comportamiento de las tasas de los tesoros norteamericanos, que ha sido tal vez la variable clave y el punto de mayor discusión en los mercados durante este año y que ha causado bastante volatilidad. Les voy a comentar qué opinamos al respecto. Después entraremos a Latinoamérica, un par de comentarios muy puntuales acerca de todas las economías de la región y cerramos con nuestros países, con Chile, Colombia y Perú. Si queda algún tiempo, usualmente no queda, pero si queda algún tiempo, puede entrar en Brasil, Argentina o México. De todas maneras, recuerden que al final tenemos unos 15, 20 minutos de preguntas y, por supuesto, estoy súper atento a responder cualquier inquietud de cualquier país de la región, si de pronto no lo alcanzo a tocar durante la presentación. Entonces, sin más, arrancamos. Como les digo, la discusión ha venido siendo reflación. Ya voy a explicar en un momento a qué se refiere ese concepto. De manera positiva, favorable, hemos seguido viendo una revisión al alza de las proyecciones de crecimiento económico a nivel mundial. Aquí la OCDE hace un par de semanas revisó al alza también, ya lo había hecho el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento mundial para este año a 5.6, 1.4 puntos porcentuales por arriba de la proyección anterior y por arriba de lo que el Fondo Monetario actualmente tiene, que es 5.1. 5.6 este año, 4% el próximo año, lo cual pues es realmente positivo. Y lo que ha llamado más la atención definitivamente es la situación de Estados Unidos, donde se esperaba inicialmente un crecimiento del 4%, algo por el estilo, y ya estamos llegando a niveles cercanos al 7%. De hecho, uno de los bancos de inversión pues, más importantes del mundo, Morgan Stanley, hace un par de semanas publicó su actualización de perspectiva sobre Estados Unidos y está hablando de un crecimiento del 7%. Realmente la aprobación del plan fiscal de Joe Biden, pero asimismo el avance en los programas de vacunación. En Estados Unidos estamos hablando ya de cerca de una cuarta parte de la población norteamericana vacunada, pues ha generado un optimismo importante, a lo que se suma pues todo lo que hemos venido viendo desde el lado de la política monetaria también. Muy buena noticia también con China. Aquí no hubo cambios en las proyecciones. Todas las que están en gris tuvieron cambios al alza, casi todos los países del mundo, afortunadamente. Y China, segunda economía más grande del mundo, también con un crecimiento muy alto, cercano al 8%. Todo esto es una suma de cosas, ¿no? Recordemos que el año pasado Estados Unidos y China también, y en general la economía mundial, terminó cerrando el año mejor de lo inicialmente previsto arrancó el año también relativamente bien para la mayor parte de economías y por eso hemos venido viendo sistemáticamente una revisión al alza de las proyecciones, lo cual es bastante favorable. Aquí solamente aparecen Brasil y México porque, pues, como digo, esto lo hace la OCDE, pero en general también hubo revisiones al alza. Los únicos países, particularmente para el 2022, donde hay revisiones a la baja importantes son Corea, Argentina, que pues no debería ser una sorpresa para nadie, y un poco México, países que siguen enfrentando problemas o desafíos estructurales importantes. Entonces, de manera positiva, vemos esto. La Reserva Federal hizo lo mismo la semana pasada, seguramente ustedes lo vieron, corrigió al alza la proyección de crecimiento a 6.5 para este año, corrigió a la baja tasa de desempleo, corrigió al alza inflación y todo esto está generando un ambiente pues, de optimismo sobre la economía mundial hacia adelante. Esta foto es interesante, la de la izquierda muestra cómo va la actividad mundial. Este es el indicador de actividad de los países OCDE. Aquí se ve claramente la segunda ola y a pesar de que muchos países, particularmente europeos, siguen con importantes restricciones a la movilidad, lo cierto es que nos hemos venido acelerando nuevamente, lo cual es bastante favorable, aunque todavía, pues, por supuesto, queda un camino por recorrer importante para lograr los niveles de actividad precrisis. Recordemos muy importante esto es clave, este comentario que voy a hacer y que hemos venido haciendo últimamente.
todos los economistas diría yo, es clave para que la actividad económica mundial recupere o llegue a sus niveles precrisis, volvamos, entre comillas, a la normalidad, definitivamente necesitamos que los sectores de servicios, el sector servicios, se recupere. De lo contrario va a ser muy difícil o casi imposible porque el sector servicios representa más de 2/3 partes en promedio de las economías desarrolladas y buena parte, 60-70% del empleo. Entonces, lograr recuperar plenamente los niveles de actividad precrisis, al final pues requerirá que volvamos a esa normalidad derivada de un mejor comportamiento del sector servicios, lo cual por supuesto dependerá asimismo de los programas de vacunación. La foto de la derecha es la misma, solo que discriminada por países importantes, y aquí lo que uno puede ver es que definitivamente Estados Unidos y China lideran la recuperación, países como Alemania, como Reino Unido, pues digamos que muestran una desaceleración en línea con sus problemas de la pandemia, que pues realmente Europa ha sido el que más difícil ha tenido en esta segunda ola. Esta es la foto de las vacunas, arranco con esta de la derecha. Es bien interesante, ¿no? Cómo empezó el proceso de vacunación, hubo una caída en los casos de COVID. Ahora, hay que decir que no solamente los casos de COVID, pues en teoría van a empezar a caer por la vacunación, sino también porque pues durante todo este periodo hubo importantes cuarentenas y restricciones a la movilidad. Últimamente hemos visto lamentablemente una aceleración nuevamente de los casos, pero lo positivo es que pues la vacunación sigue avanzando de manera importante a nivel mundial. Y es de esperar pues que en la medida en que las personas vayan obteniendo su segunda dosis, ¿no? Porque pues también sabemos y reconocemos que con una sola dosis no estamos haciendo mucho, es decir, se hace mucho, se avanza, pero no es suficiente para realmente inmunizar a la población y que bajen los casos de coronavirus. Hemos venido viendo un repunte en muchos países. También es cierto, yo creo que la gente se va relajando, ¿no? Y seguimos viendo lo que hemos visto a lo largo de toda la pandemia. En la medida en que se van disminuyendo las restricciones a la movilidad, vuelven los casos de coronavirus porque, digámoslo abiertamente, la gente no se sabe comportar. Nosotros no sabemos comportarnos a pesar de todo lo que ha pasado. Y muchos países siguen, por dar un ejemplo muy claro, y muchos lo deben tener claro, Chile y Perú tienen en este momento un uso de camas UCI cercana al 95%. Y realmente que como que no salimos de una ola, se relaja y volvemos a otra. Es un tema realmente complicado y esperemos de todas maneras, ahí está el optimismo de que en la medida en que se vayan pues vacunando más gente y sobre todo se lleguen a las 2 dosis de las personas sobre todo vulnerables, empecemos a ver una mejora importante, sobre todo en lo que se refiere a las presiones del sistema de salud. La gráfica a la izquierda muestra lo que ha venido pasando, Israel pues liderando el mundo, pero aquí aparece Chile y es una muy buena noticia. Ahora, como venía diciendo, Chile es uno de los líderes en vacunación a nivel mundial, pero está teniendo hoy una de las presiones más fuertes de la pandemia durante pues, el último año. Y eso demuestra pues que hasta que las personas no estén con las 2 dosis y demás, pues va a seguir habiendo presiones. Otra vez, la gente creo que tiende a relajarse en exceso. Ahora con los procesos de vacunación, pues ni se diga. El punto es, Chile, muy buena noticia, es el país donde se esperaría en la región con mayor rapidez la inmunidad de rebaño. Ya Chile ha vacunado a más del 30% de la población y algo así como el 15% ha obtenido, o 10, por ahí está, no recuerdo exactamente el número, ya ha tenido las 2 dosis, ¿no? de la vacuna. Entonces, definitivamente nosotros sí esperaríamos, y es como la proyección de algunos especialistas, que a partir de abril o mayo empieza a haber una significativa reducción de los contagios en Chile y sobre todo, como digo, una fuerte reducción de las presiones sobre los sistemas de salud. Reino Unido, Estados Unidos liderando vacunación, es cuestión de tiempo. O sea, aquí sí hay que decir que abiertamente pues somos optimistas, el mundo es optimista, es cuestión de tiempo. El programa de vacunación pues sigue su proceso y se acelera cada vez más. Obviamente hay pues problemas en la distribución de vacunas y demás, pero al final es cuestión de tiempo, insisto. Aquí están los demás países de la región. Argentina, que había empezado bastante bien o empezó primero, ha venido teniendo rezagos en la vacunación. Brasil de a poco, enfrentando un problema sanitario muy, muy fuerte, muchas muertes recientemente.
Y bueno, el resto, lamentablemente Colombia y Perú sigue ya allá al final, yo en un codo a codo a ver quién es el que va más lento, ¿no? Desafortunadamente. Pero también es cierto que, de nuevo, creo que es cuestión de tiempo. Algunos países se demoraron más, podemos entrar en el debate, en la adquisición de las vacunas y demás. Pero lo cierto es que al final los países ya tenemos firmados los contratos para inmunizar a la mayor parte de la población y eso pues es un proceso que debería darse a lo largo de este año. En general sigue habiendo un consenso o pues una expectativa de que durante el 2021, sobre todo esos países que están por acá arriba y los desarrollados, alcancen la inmunidad de rebaño y los demás, los que vamos quedados, colgados en el proceso, hacia el 2022, pero de nuevo, es un tema de cuestión de tiempo y vamos a seguir viendo algunas restricciones, pero quiero reiterar un mensaje que di hace un mes, que vengo repitiendo desde hace un par de meses, de hecho. Nosotros sí creemos que más allá de la necesidad inmediata, más bien la necesidad urgente de alcanzar la inmunidad de rebaño, vacunar 70-80% de la población, va a ser determinante para los sistemas de salud y para la economía misma vacunar a los vulnerables, que en países como Chile, Colombia o Perú están entre 5 y 8 millones de personas. En la medida en que las personas vulnerables sean vacunadas, uno esperaría mucho menores presiones sobre los sistemas de salud, porque son los vulnerables los que en su mayoría, desafortunadamente, terminan en unidades de cuidados intensivos. Si vacunamos rápido, inmunizamos rápido a esas personas vulnerables en nuestros países, Chile pues ya está cerca, uno debería esperar, como ha pasado en Israel, por ejemplo, una importante mejora en las presiones sobre el sistema de salud. Y acá adentro, este tema viene importante, como decía, de la reflación. ¿Qué es reflación? Reflación es básicamente el concepto asociado a una recuperación de la economía mundial tras una crisis. Este concepto, digamos, ha surgido en diferentes periodos del tiempo, a lo largo de la historia. Y en este contexto, pues estamos hablando de la posibilidad de que los grandes estímulos monetarios, de que los grandes planes fiscales conduzcan a un fuerte crecimiento económico y, por tanto, a una mayor inflación. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí todo el concepto, la discusión es alrededor de si va a haber más inflación y una inflación duradera, pronto, digamos que ese es el debate, pronto, y que eso conduzca a la Reserva Federal a subir tasas de interés antes de lo previsto. ¿Sí? Digamos que esa es toda la discusión. La gráfica a la izquierda muestra que en el tiempo el PIB de Estados Unidos ha venido cayendo, digamos, ha venido siendo cada vez menor el crecimiento económico. Es un cambio estructural y por tanto las tasas de interés van acompañando ese proceso. Las tasas de interés en el mundo son cada vez menores y hemos alcanzado y estamos todavía en mínimos históricos de tasas de interés. Las dos gráficas de la derecha reflejan el fenómeno de la reflación. Esto es una encuesta que, como siempre digo, monitoreamos mucho. Es una encuesta que hace mensualmente Bank of America. Y en ese orden de ideas, la gráfica de arriba pregunta sobre la expectativa de empinamiento de tesoros. Esa gráfica muestra el porcentaje de inversionistas que cree que la curva de tesoros se va a empinar. Eso se traduce en la expectativa de mayores tasas de interés en la parte larga de la curva, tesoros a 10, 20 o 30 años, ¿sí? Que ya hemos venido viendo a lo largo de este año. Las tasas de los tesoros a 10 años han subido más de 70 puntos básicos, que es un monto importante de subida. La buena noticia es que el máximo fue enero y ya se viene devolviendo, marzo ya se viene devolviendo, se han venido calmando las expectativas, pero ya el golpe ha sido importante, o sea, venimos de tasas de 0,50 y estamos bordeando unos 60, unos 70 recientemente o actualmente. La de abajo es porcentaje de inversionistas que cree que la inflación va a ser mayor a 12 meses. Y lo que podemos ver acá es que estamos en máximos históricos, muy cerca por allá de lo que vimos en el 2004. Ahora, yo siempre hago la aclaración, esto no es el nivel, esto no dice nada del nivel, dice es porcentaje de personas inversionistas, ¿no? Que cree que va a subir la inflación o que van a subir las tasas de interés. No nos está diciendo a cuánto, pero sí que hay un creciente número, un número importante histórico de inversionistas viendo más inflación y mayores tasas de interés. Ahora bien, primera cosa que yo digo, y es algo que tratamos de mirar, de analizar, y ya les voy a precisamente a hablar de eso en el análisis que hicimos,
nos preguntamos si esto es normal, si esto ya ha pasado antes, si esto es un déjà vu, ¿sí? En principio, yo tengo un déjà vu, sí, me acuerdo del 2008. Fíjense cómo en esta gráfica de arriba no estamos muy lejos del 2016, 2013, 2008. En el 2008 vivimos lo mismo. En el 2008, cuando empezó la economía mundial a recuperarse, la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo empezaron a dar liquidez sin precedentes, empezaron a generarse cuestionamientos acerca de si íbamos a vivir un proceso superinflacionario y la inflación nunca llegó, nunca llegó, nunca después de eso, ¿sí? Entonces, claro, hoy en día lo que se pregunta al mercado es si esta vez es diferente, ¿no? Y esas son de esas preguntas que pues nadie puede responder. Entonces hay quienes dicen, no, es que ahora sí va a haber inflación por X, Y y Z, ¿sí? Por ejemplo, porque los precios de commodities están subiendo mucho. En el 2009 también lo hicieron. Y al mismo ritmo. De hecho, yo recuerdo que el petróleo casi que se duplicó en cuestión de semanas también, ¿sí? Entonces, es una discusión importante, pero para mí, por lo menos parcialmente, sí es como un déjà vu. No es la primera vez que el mercado vive estas cosas y sobre todo después de una crisis como la actual o como la del 2008. Entonces, ¿qué hicimos de ejercicio? No voy a entrar en tecnicismos, pero básicamente aquí lo que mostramos son tendencias. Marcamos tendencias de mediano y largo plazo en los tesoros. Los tesoros han venido cayendo sistemáticamente desde el año 82 por allá. Y trazamos varias curvas. Empezamos con una tendencia desde el 88, empezamos con una tendencia por allá desde el 99, trazamos muchas líneas de tendencias bajo ciertos criterios, básicamente momentos como de cambios estructurales en el comportamiento de los tesoros. ¿Y qué quisimos mirar? Quisimos mirar si de alguna manera había una especie de reversión a esa tendencia de mediano y largo plazo de los tesoros. Entonces, si cuando sube tendemos nuevamente hacia abajo, si baja mucho, tendemos nuevamente a buscar esas tendencias. Esta gráfica, de nuevo, sin entrar en tanto tecnicismo, esta gráfica a la derecha muestra eso. Agarramos todas estas tendencias, todas estas lineecitas que están por ahí, que son cinco tendencias, la de más corto plazo es desde el 2012, y miramos los promedios versus, digamos, las desviaciones más bien, versus esas líneas de tendencia. Y lo que nos damos cuenta acá es que siempre hay fluctuaciones de los tesoros. Esta gráfica está mostrando las desviaciones del tesoro, el comportamiento versus esas líneas de tendencia a largo plazo. Y lo que nos damos cuenta es que siempre hay una reversión, Los tesoros van y vuelven versus esas tendencias de largo plazo. Y lo que podemos descifrar aquí parados en el último puntico de la gráfica es que independientemente de la tendencia, estamos dentro de los niveles normales, ¿sí? O sea, lo que hemos detectado es que, o lo que creemos, es que los tesoros se están moviendo, a pesar de la subida tan fuerte, se está moviendo entre los parámetros normales del ciclo económico. ¿Qué nos dice este análisis? Hay como dos extremos. Uno, si agarramos la tendencia del 88, que es muy bajista, y uno podría decir, no, eso no se va a mantener. Bueno, si uno agarra de todas maneras esa tendencia, le está diciendo que los niveles de 1,70 hoy son muy altos, o 1,60 de tesoro, y que podríamos ir hacia niveles de 1,20, 1,30. Pero si agarramos una tendencia la más cortica que parte en el 2012, nos está diciendo que estamos cerca del fair value, del valor justo del tesoro. Ahora, esto no tiene mucho que ver con economía puntualmente, es más técnico, más factores técnicos, no es más temas de mercado, ¿sí? Pero que igual miran muy de cerca los traders, ¿no? Y los jugadores de mercado. Entonces es importante mencionarlo. Importante entonces, lo que estamos viendo hoy no es atípico. Y sí, de alguna manera es como un déjà vu. Los mercados se asustan, generan muchas inquietudes, pero al final por ahora vemos que estamos dentro de los parámetros. Ahora, esto no quiere decir que no vaya a haber volatilidad. Esto está diciendo que efectivamente podrían quedarle 20 o 30 básicos más de subida, ¿sí? Para llegar a este techo. Y sería normal todavía. Entonces, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando un tesoro con mucha volatilidad que puede converger al 2% este año, sí, en algún punto, pero que podríamos más bien ir terminando el año por ahí en un 80, ¿no? Por esos niveles, no muy lejos de lo que estamos hoy. Entonces, digamos que aquí el mensaje importante es, estamos dentro de la volatilidad normal y claro, eso sí, la volatilidad pues afecta a los mercados y lo hemos venido viendo y tendría que haber algún tipo de catalizador para que esto como que se vaya relajando. Ahora bien, ahora sí, desde el punto de vista netamente económico, hay riesgos de una alta inflación hacia adelante.
Voy a empezar con la respuesta, pues con la conclusión. La respuesta es riesgos siempre hay riesgos de todo, hasta de una pandemia, a pesar de que la probabilidad es muy baja o era muy baja. Riesgos hay, pero no creemos, por lo menos con la información que tenemos hoy, que incrementos de la inflación recientes que hemos visto vayan a ser de carácter estructural, ¿sí? Miren esta gráfica que está aquí arriba a la derecha. La inflación ha venido subiendo en Estados Unidos, efectivamente, estamos en 1.7. Y miren cómo esa inflación en Estados Unidos sigue el precio del petróleo, que es la línea azul. El precio del petróleo es determinante, es clave en el comportamiento de la inflación en Estados Unidos y también de las expectativas de inflación, ¿correcto? Entonces, hemos venido viendo que la inflación sube en línea con el precio del petróleo y va a seguir subiendo, porque de hecho el precio del petróleo hoy está mucho más alto que hace un año. Acuérdense que en abril del año pasado tuvimos petróleo negativo, entonces el cambio anual va a ser infinito y ahí vamos a tener más inflación. Ahora, esa inflación es de largo aliento, pues no parece. Miren la otra línea, la inflación núcleo, la inflación que está ligada a las presiones de demanda interna en Estados Unidos. De hecho, viene cayendo y ha sorprendido a la baja a los economistas en Estados Unidos. Esto lo que indica es que efectivamente tenemos una inflación afectada por factores de oferta, por factores puntuales como el precio del petróleo, más no por realmente una gran recuperación de la actividad económica en Estados Unidos. Miren la gráfica a la derecha. De nuevo, sin mucho tecnicismo. Aquí está la inflación total en Estados Unidos y la otra gráfica que tiene una correlación no menor con la inflación es la velocidad del dinero. ¿Sí? La velocidad del dinero, los economistas la podemos ver como una especie de aproximación a qué tan fuerte está la demanda interna en Estados Unidos. Y de hecho la velocidad del dinero está hoy en niveles mínimos históricos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ve la Reserva Federal. Jerome Powell está cansado de decirle al mercado que sí va a haber inflación en el corto plazo, pero por factores puntuales, por factores estadísticos, por rebotes, porque el año pasado hubo caídas en precios muy fuertes, más no se esperaría una inflación alta de manera permanente. ¿Sí? El mercado cree y no le cree, ¿no? Trata de calmarse, pero ¿qué pasa? Aquí también es un comentario muy nuestro en Credit Corp y el equipo de research que hemos discutido. Aquí lo que también creemos que está pasando es que el mercado quiere poner contra las cuerdas a la Reserva Federal. Le está midiendo, ¿no? el umbral de dolor. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes se acuerden, pero después de la crisis del 2008-2009, hubo 3 programas cuantitativos de dinero, 4 programas de impresión de billetes, el QE1, QE2 y QE3, ¿no? Cada vez que había una corrección de mercado fuerte, que el mercado se asustaba, caían las acciones, subían las tasas, tenía que salir la Reserva Federal a ofrecer un nuevo plan de estímulo para calmar a los mercados, y el mercado se calmaba por un buen tiempo. Y después otra vez, el mercado juega con la Fed. O sea, eso para mí está claro, sí, por lo menos a mí en lo personal. Al mercado le fascina poner contra las cuerdas a la Fed. ¿Por qué? Porque el mercado vive de una morfina, de una medicina que se llama liquidez. Y el mercado lo único que quisiera en la vida es que todos los días nos estuvieran inyectando más dinero y más dinero y más dinero y más dinero para que los activos de riesgo suban, suban y suban. La Reserva Federal por ahora ha dicho, no veo la necesidad, pero nosotros sí creemos, y eso es una realidad, que la Reserva Federal va a hacer lo que sea necesario para mantener la economía funcionando bien y los mercados funcionando bien en un momento dado en el que vea que estas subidas de tasas recientes pongan en riesgo ese dinamismo de la actividad económica. Entonces también es cierto que en nuestra opinión hay un juego ahí del mercado muy fuerte, doloroso en algún caso, pero que también ha sido normal y digamos que los que hemos vivido la crisis desde el 2008 o que vivimos esa crisis, sabemos muy bien también el mercado cómo actúa, de qué vive y cómo le gusta, pues en general, ¿no? Actuar. Con todo, hemos visto una desaceleración de los flujos hacia mercados emergentes. Digamos que no son negativos, simplemente ha habido una moderación después de las grandes sumas de dinero que entraron a mercados emergentes entre noviembre y diciembre.
hemos visto una desaceleración, sobre todo en los mercados accionarios emergentes, han venido desacelerándose los flujos, pero siguen siendo positivos. En general, yo me atrevo a decir, a pensar que sigue habiendo un contexto bastante favorable, un panorama bastante favorable para la economía mundial hacia adelante, para los mercados emergentes también, en medio del crecimiento económico. Estamos viviendo una etapa de volatilidad que me parece que es normal en momentos donde, sobre todo, habíamos tenido unas valorizaciones muy fuertes de ciertos activos de riesgo y muy poco tiempo, como sucedió entre noviembre y diciembre. Entonces, esta gráfica de alguna manera concluye todo este tema de la reflación. Este es el famoso dot plot de la Reserva Federal. ¿Qué es esto? Es el número de miembros de la Reserva Federal, son 18, los punticos, y sus proyecciones de tasa de interés de la Reserva Federal. Nada cambió. Básicamente la mediana, es decir, pues algo así como el promedio, cambió el número, por ejemplo, en el 2022. Antes esperaba un miembro de la Reserva Federal esperando subida de tasas, pronosticándola. Ahora hay 4, pero son 18. En el año 2023 hubo una recomposición acá. Esta es la reunión anterior y esta es la actual. Sobre la última de la semana pasada, sobre más miembros viendo subidas de tasas, pero aquí hay 5, 6, 7, ¿cierto? De 18. Es decir, incluso la mediana, el promedio, casi que es el promedio, de tasa de interés al 2023 se mantiene en 0. O sea, hoy los miembros de la Reserva Federal en promedio no ven ni siquiera subidas de tasas en el 2023, más allá del mayor crecimiento económico, de que subieron las proyecciones de inflación para este año, ¿no? Hay un convencimiento. Ojalá no se equivoquen, ¿sí? Pero aquí lo interesante es que el mercado está apostándole a la Fed, contra la Fed. O sea, el mercado dice, es que la Reserva Federal no sabe nada, ¿no? Nosotros somos los que sabemos, ¿no? Es el juego, es el juego. Ahora, hay momentos en que el mercado tiene más razón que las autoridades, sí, pasa, ¿cierto? Pero en este momento es un choque de fuerzas entre mercado y Reserva Federal. La Reserva Federal sigue tranquila. Y miren, el último concepto, el último punto para pensar que no va a haber presiones inflacionarias de mediano plazo, por lo menos no este año, y de pronto ni siquiera empezando el 2022. Faltan 10 millones de puestos de trabajo por recuperarse. ¿Sí? A pesar de que ustedes vean que las tasas de desempleo caen en Estados Unidos y que la economía va a crecer al 6%, faltan 10 millones de empleos por recuperarse. Y esto puede ser un proceso bastante lento, ¿sí? Hasta que todo el mundo esté vacunado y sobre todo muchas empresas quedaron muy perjudicadas, todos lo sabemos. Entonces, pensar que cuando yo tengo este comportamiento del mercado laboral, apenas voy en la mitad del trayecto, voy a tener una gran inflación en los próximos trimestres o meses, pues no parece tan probable, ¿no? A eso es lo que le apuestan los economistas como nosotros o proyectamos y lo que ha venido recalcando la misma Reserva Federal. Pero bueno, las discusiones están abiertas, me concentré en esto, me detuve en esto porque es súper, súper clave, es lo que viene afectando el mundo, los mercados. Obviamente tengo que decir que como esta crisis es diferente a todas, va y pasa algo bien diferente y tenemos inflación y suben tasas ahorita en el 2022, pero digamos, la teoría y la evidencia no indican eso, ¿sí? Por eso es que, pues, por ahora seguimos relativamente tranquilos. Entonces, creemos que la liquidez va a seguir siendo abundante, que las tasas de interés seguirán siendo bajas por un buen tiempo, y como les decía, que si en algún momento la Reserva Federal se ve amenazada por las volatilidades de los mercados, seguramente entrarían a hacer algún tipo de ajuste y introducir más liquidez. Eso lo esperaríamos. La morfina, llamada liquidez global, y los mercados accionarios en el mundo, queda claro, ¿cierto? Más liquidez, todos somos más felices. Por eso es que el mercado quiere como todo el tiempo que ojalá la Reserva Federal tomara más medidas, pero la Reserva Federal tiene también que tomarse su tiempo y ser muy, muy conservador en este contexto. Y esta pregunta es bien interesante que se le hizo a los inversionistas. ¿Qué nivel del tesoro de 10 años provocaría una corrección del mercado de acciones del 10%? Una corrección fuerte de mercado, por ejemplo, en Estados Unidos particularmente, y hablan del 2,25. O sea, por arriba del 2% el mercado empieza a estresarse un poco más. Estamos a 1,60, 1,70, como les decía, se ha venido calmando ahí. No descartamos que en futuros semanas o meses converjamos al 2, pero de nuevo, esto hace parte de la volatilidad usual de los mercados. Ahora, que supere el 2% de manera sistemática, y eso es lo que no esperaríamos. Ahí probablemente la Reserva Federal
ahí sí podría tener que tomar algún tipo de medida para que el ajuste de los mercados sea sostenible y sea tranquilo. Súper importante, otra vez, la morfina llamada liquidez en esta línea, y acá el monto de bonos con tasa de interés negativa en el mundo, que siempre digo que el más famoso es el de Alemania. El título del gobierno de 10 años paga menos 0,30, menos 0,35. Han venido cayendo el monto, claro, en la medida en que va subiendo la tasa de los tesoros, pues las tasas de todo el mundo van subiendo, pero todavía hay 14 trillones de dólares en bonos con tasa de interés negativa, y mientras los bonos del tesoro y los bonos europeos y todo esto permanezcan a niveles similares a los actuales, vamos a seguir viendo, es nuestra proyección, búsqueda por retorno, la famosa búsqueda por yield, ¿no? Búsqueda de tasas relativamente atractivas, porque lo que hay que recordar es que Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Japón, siguen inyectando liquidez a manos llenas todos los meses. Hoy solamente, actualmente cada mes, la Reserva Federal inyecta 120.000 millones de dólares al mes y el mercado quiere más. Es curioso, ¿no? Pero bueno, así funciona esto. Pero nos están metiendo 120.000 millones solo Estados Unidos. Y esa liquidez para algún lado se tiene que ir, ¿no es cierto? Uno esperaría que no se vaya a títulos que rentan negativo. Por eso es que pues sigue esta tesis de liquidez, mercados sostenidos por esa liquidez, tasas bajas en el mundo, volatilidades, claro, volatilidades va a seguir habiendo, pero también es cierto que sabemos bien o creeríamos que estas correcciones, estas volatilidades usualmente generan oportunidades de compra interesantes de mediano y largo plazo. Seguimos viendo una divergencia importante en el comportamiento del dólar frente a emergentes, que es esta línea de aquí arriba, y frente a países desarrollados, que es la de abajo. Vemos cómo frente a países desarrollados siguen mínimos del 2017 más o menos, frente a monedas emergentes incluso ha habido una ligera devuelta, pero seguimos en niveles máximos históricos. El dólar sí devolvió casi todo lo que subió durante la crisis versus monedas emergentes, pero sigue en niveles máximos. Y realmente esto, pues digamos, llega a tener sentido, ¿no? Lo hemos dicho tal vez antes, en cuanto a que, pues los mercados emergentes somos los más comprometidos, los que tenemos más desafíos hacia adelante, porque somos países mucho más endeudados, estamos rezagados con la vacuna, fiscalmente el deterioro ha sido importante, siempre doy el mismo ejemplo que parece simple, pero es que así funciona el mundo, ¿no? O parece obvio, pero no es lo mismo que Estados Unidos tenga una deuda de 110, 120 puntos del PIB a que Brasil tenga una deuda del 90% del PIB, ¿no? O sea, no es comparable, porque Estados Unidos todo el mundo lo financia por mal que se porte, ¿cierto? Pero a Brasil no. Entonces, digamos que sigue habiendo divergencia, sigue habiendo selectividad, como es usual, por parte de los inversionistas. Nosotros sí creemos que hay potenciales importantes sobre los mercados emergentes, pero también creemos que el mercado necesita catalizadores, necesita ver mejores desempeños, no sé, en el programa de vacunación, temas económicos y sobre todo, si ustedes me preguntan, los países emergentes quedamos con la tarea de hacer muchas reformas, ¿no? Para de verdad salir de esta crisis tan profunda de manera sostenible. Y el mercado pues está atento a esas cosas. Ya voy a hablar de Latinoamérica. Latinoamérica es el ejemplo perfecto de la cantidad de cosas que se vienen hacia adelante, también en términos políticos, y por eso pues esa divergencia entre dólar emergentes, dólar desarrollados. Dicho eso, esto está actualizado a ayer, está fresquito. El mercado sigue viendo una depreciación del dólar. Yo siempre digo esto. No sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez que yo presento esta tabla, los números son diferentes, ¿cierto? Las proyecciones. O sea, no le crean tanto a los economistas. Tal vez creanle a los economistas de Credicorp Capital, ¿cierto? Pero realmente no le crean tanto a los economistas, sobre todo en el corto plazo, en las proyecciones de dólar. Es más tal vez este tipo de cosas que yo siempre muestro, un tema de tendencias. Los números son casi imposibles de pronosticar, eso lo sabemos. Pero lo cierto es que me gusta mirar las tendencias. Las tendencias sí dicen mucho, más que el número puntual. Y yo siempre cuento una anécdota, porque yo cuando digo, pues ustedes saben que los economistas, yo digo que en el tema del dólar somos un mal necesario, porque creo que acertamos en 2 o 3 de 10 y aún nos siguen preguntando, ¿y cómo lo ves? ¿No? Entonces es una confianza, un cariño verdadero que agradecemos mucho a los economistas, pero la realidad es que casi nunca acertamos. Y el punto, bueno, acertamos en tendencias. Yo sí digo que con tendencias solemos acertar, pero no en los niveles. Y yo siempre pongo un ejemplo. Si ustedes se paran en Chile, Perú o Colombia,
Usualmente los modelos de tipo de cambio, ¿de qué dependen? Dependen pues de lo fundamental, de las tasas de interés del mundo, del dólar a nivel mundial, qué se espera del dólar a nivel mundial, del precio del petróleo en el caso de Colombia, del precio del cobre en Chile y Perú, depende de la percepción de riesgo país. Entonces imagínense que yo para pronosticar dólar, pues tengo que pronosticar el petróleo y el cobre y la percepción de riesgo y la tasa de interés de Estados Unidos y entonces es lo que llamamos endogeneidad. Eso nunca cierra, ¿sí? Porque para pronosticar una cosa, necesito pronosticar otras 5, 6 o 7, que también son iguales de volátiles, ¿no? Entonces, pues, los modelos no son perfectos, o son perfectos si yo supiera exactamente para dónde va cada variable, y eso nadie lo sabe. Entonces, bueno, los modelos dicen muchas cosas, insisto, creo que son muy buenos en pronosticar tendencias, más allá que niveles, y por eso me gusta mostrar esta tabla, sobre todo para mirar tendencias. Y de hecho, miremos el 2022, no el 2021. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que el mercado se anticipa a todo, ¿sí? Entonces no hay que irse pues a mirar entonces este año sí el 89 y el otro 88.5. Nah, yo creo que si el mercado percibe que al 2022 va a pasar algo, va a tratar de anticiparse, como ya lo hemos venido viendo a lo largo de toda la pandemia. ¿Qué ve el mercado? Efectivamente que cae el dólar un poco más. Entonces, que el euro que hoy está cerca de 1.19, por allá converge a 1.24 al euro. Libra 1.44, es una de las que más se apreciaría. El yen incluso cae un poquito más. Bueno, aquí 105 este año, 108 el próximo. Y así, cuando uno llega a Latinoamérica, mostremos nuestras monedas. Chile, algo muy similar al spot de hoy, ¿sí? 7.22 está más o menos, 7.29, 7.22. Peso colombiano está 3.600, 3.500, 3.450. Peso mexicano 20.60, 20.50. O sea, estamos ahí. La única excepción tal vez es el sol peruano, donde se ve una apreciación importante o no menor, ¿no? Pero bueno, eso depende sobre todo del contexto político, porque el mercado está a la expectativa de lo que pase con elecciones. Pero en general lo que ustedes pueden ver en el comportamiento de las monedas es que no hay una gran convicción de una tendencia marcada, ¿sí? Hay una leve tendencia, un leve sesgo a una apreciación de nuestras monedas, pero no hay como convencimiento. ¿Ustedes creen que de verdad puede llegar a pasar? Bueno, puede llegar a pasar, pero ¿ustedes creen que de verdad una moneda va a estar un año y medio, más de año y medio, en el mismo nivel? No, eso nunca pasa, ¿sí? Entonces, lo que usualmente dice esto, cuando el consenso del mercado, esto es consenso, ¿no? Promedio de una cantidad de economistas, cuando el consenso de mercado a un año, año y medio, está casi que en el mismo nivel que está hoy el nivel del dólar, lo que está diciendo es que no tiene ni idea para dónde va. Así de simple, ¿sí? Y no me sonrojo al decirlo. Cuando el mercado dice, no, es que yo creo que este año va a caer 10 pesos el peso chileno y 50 pesos el colombiano y el próximo año, no, por ahí va a estar, porque no tenemos ni idea, ¿sí? Básicamente porque le estamos dando una probabilidad alta a ambos escenarios, o a que suba mucho o a que caiga mucho. Eso sí, lo que en mi opinión indica esto, es que vamos a seguir teniendo alta volatilidad, muy alta volatilidad en los mercados. Ahora, en Credit Corp, nosotros no hacemos eso. Sí, nosotros no solemos como decir, pongamos ese pronóstico a un año como está más o menos el spot hoy. No, o sea, obviamente muchos no lo hacen, algunos sí, yo qué sé. Pero nosotros confiamos en nuestros modelos, pero les quiero decir que más allá de nuestros modelos, siempre hago la cuña, pues por nuestras mesas de divisas en nuestros 3 países pasan muchos de los flujos que entran y salen de la región, y eso nos ayuda mucho también a saber exactamente qué es lo que está pasando con el dólar y nos ayuda a afinar proyecciones. Entonces, me anticipo porque al final tal vez lo mencione, pero después se me olvida, pero el peso chileno, nosotros somos más optimistas, estamos viendo algo cercano a 6.80 en algún punto de este año. De hecho, tenemos 6.80 oficial para el cierre de año. Puede ser más que eso, un poco más, pero lo que queremos decir es que tenemos un sesgo a la baja. Chile le está yendo muy bien en todo sentido y en general en lo político, poco a poco empieza a haber algo más de optimismo, ¿sí? En lo que pueda pasar con la Convención Constitucional y con elecciones, que puede ganar la derecha, ¿sí? Entonces, digamos que, claro, hay mucha incertidumbre, pero estamos como con ese escenario base donde las cosas van mejorando cada vez más, Chile beneficiándose mucho del contexto externo, precio del cobre y demás, y eso nos podría llevar a un tipo de cambio por debajo de 700 nuevamente en algún punto de este año, digamos que es lo que estamos pensando. Peso colombiano, bueno, ahí sí lamentablemente estamos en 3.500 para este año, igual que el mercado, pero con la aclaración de que esa proyección la tenemos desde noviembre del año pasado, cuando el mercado tenía 3.700 para este año. Nosotros la fijamos en 3.500. Y bueno, ya estamos ahí, la dejamos ahí quieta.
pero creemos que la volatilidad va a ser enorme. Colombia tiene una cantidad de cosas en la mitad, como la reforma tributaria, la posibilidad o no de perder el grado de inversión, y empezamos periodo preelectoral en el segundo semestre, y todo eso va a generar mucha volatilidad. Y el sol peruano, nosotros somos más optimistas que esto, tenemos 3.45, 3.50 para el cierre, asumiendo que el modelo económico no se compromete tras las elecciones. Entonces, bueno, este es el contexto de dólar. A mí también me detuve porque sé que es lo que más les importa a muchos de nuestros participantes. Entro a Latinoamérica. Me detuve mucho en el contexto externo esta vez porque pues es clave. Es casi todo lo que está moviendo los mercados. Si ustedes me preguntan hoy qué mueve los mercados a nivel local en cualquier país, bueno, tal vez con la excepción de Perú en mayor medida, es el contexto externo. Y pues los sui generis, lo idiosincrático de cada país está jugando una porción importante, pero tal vez menor que todo lo que está pasando afuera. Y a esas cosas idiosincráticas es lo que me quiero referir acá. Ahora bien, en Latinoamérica estamos poniendo todo en un balance, ¿no? Precios de commodities, la segunda ola del COVID que ha afectado mucho a muchos países de la región, los programas de vacunación que tienen divergencias importantes y los riesgos políticos que existen o el contexto político en algunos también países de la región. Aquí está el comportamiento del virus, no es igual en todos los países. Chile está pasando un muy mal rato, está acá, ya superó, esto es per cápita, ¿no? Pero en términos totales superó ya los niveles de la primera ola. Brasil ni hablar, está pues terrible. Colombia ha tenido un gran comportamiento muy positivo, pero existe la posibilidad de una tercera ola. Aquí se desinfló muy rápido, afortunadamente, la segunda. Vamos a ver qué pasa hacia adelante. Y bueno, hay otros países, como les digo, esto es muy idiosincrático, depende de las medidas adoptadas y demás, pero bueno, ahí vamos con el proceso de vacunación. Y estos índices de movilidad nos dicen que las economías se siguen abriendo. Chile va a tener un impacto muy fuerte a partir de mañana, si no estoy mal, que va a hacer caer muy fuerte la volatilidad, venía recuperándose, perdón, la movilidad. Colombia es uno de los países más abiertos de la región, la ha ido relativamente bien con la pandemia. Hoy la ocupación de las camas de cuidados intensivos en Colombia está bordeando 60%. Insisto, Chile y Perú están como al 95%, por arriba del 90% en todo caso. Perú, caída en movilidad fuerte, sobre todo entre febrero y marzo. Ya ha venido mejorando un poco ante el levantamiento de algunas restricciones. Argentina no ha querido tomar medidas nuevamente de restricciones fuertes, entonces sigue mejorando la economía. Brasil tampoco. Acuérdense que para Bolsonaro el COVID es una gripeciña o un resfriadiño, y así lo han tratado en Brasil, entonces por eso tanto muerto y tanta cosa, pero bueno, cada país en su cuento. La movilidad es bastante alta, y México ahí como en un punto intermedio. Entre Chile, Colombia y Perú, Colombia es el que está mejor en movilidad, Perú es el que está peor. Entonces digamos que en este momento la mayor afectación la está llevando Perú, eventualmente en actividad económica, porque estos indicadores de movilidad están muy correlacionados con la actividad económica. Y aquí está todo ese calendario político, hay que recordarlo. Parece que hubiéramos implícitamente, sin quererlo, puesto el 11 de abril como la fecha latinoamericana, el día latinoamericano de las elecciones en la región, ¿cierto? El 11 de abril, aquí cuando aparece 21, hago la aclaración, y pues ya todos lo conocen, los que leen nuestros reportes, es el año, ¿no? No el día. Febrero del 21 y mayo del 22, etc. El 11 de abril tenemos alcaldes, gobernadores, concejales y elecciones de los miembros de la Convención Constitucional en Chile. Tenemos segunda vuelta presidencial en Ecuador, que parece ser que va a ganar el candidato correísta, lamentablemente. Y en Perú, elecciones generales, dicen y creemos, tal vez las elecciones más clave, sensibles de las últimas décadas en Perú, por la importancia que tiene. Bueno, eso es todo lo que dice acá. En Brasil, desde el punto de vista político, recuerden que hace poco, de hecho ayer o antier hubo otra sentencia en este caso. Existe la posibilidad de que Lula da Silva participe en las elecciones del 2022. Eso ha generado muchas inquietudes, muchas preocupaciones. Básicamente lo han exonerado de todos los procesos de corrupción que venían
sobre él, y pues digamos que genera cuestionamientos de qué va a pasar con Brasil, y muy importante, Brasil tiene que hacer reformas estructurales, tributaria, una reforma de la administración pública, y con todo este ruido político, lo que está pasando con la pandemia y una caída importante en la popularidad de Bolsonaro, se está generando dudas acerca de lo que puede pasar con Brasil. De hecho, si ustedes se dan cuenta, la tasa de cambio en Brasil está cerca de máximos históricos, nuevamente, por este contexto en Brasil que no se ve tan fácil. Argentina sigue siendo Argentina, no me canso de decir eso, nunca me cansaré hasta que nos den una señal contraria. Argentina sigue siendo Argentina, un país completamente indisciplinado, que no le importa nada, digamos, que tenga que ver con la inversión privada, etcétera. Se le apareció la Virgen, ¿no? Como decimos en Colombia, Argentina, sube los precios de los cereales, le va a entrar un monto importante, más de un punto del PIB, inesperadamente Argentina, por esos precios, y por tanto, básicamente la probabilidad de que se firme un acuerdo con el Fondo Monetario, que es clave para Argentina, esa importancia se ha disminuido, y es posible que esperen hasta después de las elecciones que hay por acá en octubre legislativas para hacer la negociación con el Fondo Monetario. Entonces, se subieron los precios de los commodities y Argentina dijo, me espero, no hay afán con esto, ¿no? Como nunca ha habido afán con nada en Argentina. Y en Colombia, pues todos los ojos puestos en la reforma tributaria que sería presentada, por ahora se sabe, que la primera semana de abril, después de Semana Santa. Entonces, para no demorarme tanto y también dejar tiempo para preguntas, voy a concentrarme en Chile, Colombia y Perú en los puntos clave, ¿no? Los más claves de cada economía, lo que, digamos, está más en discusión. Quisiera entrar pues de lleno a todo, pero quiero compartirle a todos la cantidad de clientes que está acá y les agradezco mucho la participación. Tengo en este momento 360 personas conectadas. Que tenemos clientes de todos los países. Tenemos clientes de Chile, de Perú y de Colombia. Entonces, trato de utilizar el mismo tiempo para los tres países y trato de no hilar tan fino en los tres países porque pues se me pueden aburrir los de los otros países, ¿sí? A pesar de que pueda llegar a ser interesante lo que diga o para algunos, pero la realidad es que créanme que necesito balancear los tres economías y solo voy a mencionar los puntos más importantes de cada economía. Ahora bien, cada tanto estamos haciendo pues webinars concentrados en una economía particular para clientes de ese país particular. Pero quiero que lo sepan porque yo creo que muchos clientes no saben que aquí tenemos clientes de toda la región y que por eso a veces no entro en tanto detalle en ciertas economías. Eso quería aclararles porque nos han salido por ahí comentarios al respecto. Entonces arranco con Chile. Bueno, Chile, como decía, liderando el proceso de vacunación a nivel mundial en la región. Es espectacular lo que está haciendo Chile. Aquí siempre digo, ahí es donde se demuestra que la institucionalidad funciona y que Chile hoy por hoy sigue teniendo las instituciones más sólidas de Latinoamérica. Ojalá condición que no vaya a cambiar. Creemos que no va a cambiar. Ese es nuestro escenario base. Chile beneficiándose de manera significativa del contexto internacional, precios del cobre. Ustedes habrán escuchado, y este comentario lo hago tanto para Colombia, perdón, para Chile como para Perú. Recuerden que se está hablando de la posibilidad de un nuevo superciclo de commodities. Si quieren ver lo que pensamos del tema, hay un reporte que publicamos la semana pasada, al cual pueden tener acceso a través de su comercial, o les debió llegar, sobre qué va a pasar con el precio del cobre hacia futuro. Y efectivamente somos optimistas en que el precio del cobre se puede mantener cerca de los $4 la libra este y el próximo año. Pero hablar de un superciclo que implicaría 5 o 6 años de subida permanente y niveles supremamente altos, creemos que es muy temprano. Entre otras cosas porque, claro, hoy tenemos problemas de inventarios, una demanda muy fuerte. China está haciendo compras precautorias, es decir, está comprando ahí como por si acaso para el futuro a precios cómodos. Y eso está generando un gran incremento del precio, aparte de que hay problemas de oferta en algunos países, incluyendo Chile y Perú, donde la oferta o la producción de cobre ha caído. Ahora bien, asumir que el precio del cobre va a permanecer muy alto sería también asumir que el déficit de cobre que hay en el mundo se va a mantener todo el tiempo. Y usualmente la minería no funciona así. Usualmente lo que nosotros tenemos es que la producción va respondiendo y ahí los precios se van estabilizando. Entonces, sí creemos que el mejor comportamiento de la economía mundial va a ayudar bastante
al precio del cobre, pero no que de pronto siga subiendo, ¿no? De manera significativa desde los niveles que ya hemos visto, pero sí estabilizarse en niveles altos. El cobre, eso sí, lo digo abiertamente, tal vez es el metal más beneficiado de la intención de los grandes países del mundo de tener una economía más limpia, de la electrificación, de los vehículos eléctricos. El cobre está ahí y es realmente el metal más preciado, diría yo, que había en el mundo desde lo económico, y eso va a ayudar a Chile y a Perú. En el caso chileno hemos analizado o hemos estimado que el incremento reciente del cobre puede aportar cerca de medio punto adicional de crecimiento a la economía este año y otro medio el próximo año. Entonces es bastante favorable lo que está pasando y esta gráfica lo dice todo, ¿no? La gráfica de la correlación entre el crecimiento de Chile y el precio del cobre. Aquí está el comportamiento del virus, muy lamentable. Lo que ha venido pasando, miren, fue pura intuición hace un mes, creo, y terminó siendo lo que la intuición nos decía. Y es que después del verano, de las vacaciones de febrero, la gente empezó a volver a Santiago y fue un caos, ¿sí? Desde el punto de vista sanitario. Porque el virus estaba concentrado en regiones, no en Santiago, como en la primera ola, pero ya Santiago empezó a acelerarse significativamente en la medida en que la gente va volviendo, entonces se trajeron el virus a Santiago y tenemos una presión muy fuerte sobre el sistema, a tal punto, este era el dato puntual, a tal punto que Chile, a partir de mañana, si no estoy mal, estoy confundido si entre hoy o mañana, creo que es mañana, va a tener al 70% de la población bajo nivel 1 de cuarentena. Es decir, no pueden hacer nada, ni siquiera durante el fin de semana van a poder ir a hacer compras presenciales a supermercados. Todo va a ser a través de delivery o de domicilios. Entonces Chile está enfrentando un corto plazo complicado por la pandemia, pero de nuevo se esperaría, y los expertos así lo mencionan, muestran que a partir de abril o mayo ya deberíamos empezar a ver una mejora sustancial de del comportamiento, sobre todo sanitario, en la medida en que la gente ya empieza a quedar inoculada y se va llegando a esa inmunidad de rebaño. Ojalá esto se libere pronto. Esto, digamos, ya empiece a mejorar en las próximas semanas. Seguramente en un par de semanas podemos tener un mejor comportamiento. Hemos subido recientemente la proyección de crecimiento para Chile, somos optimistas, tenemos 6.3, antes teníamos 5%, ayudando todo lo que estoy diciendo, a lo que se suma, además, un estímulo fiscal muy amplio. El gobierno acabó de anunciar 2 puntos del PIB más en ayudas. Es una locura lo que está haciendo Chile o lo que ha anunciado Chile en términos fiscales. Afortunadamente tenía los recursos. Claro que ustedes saben que una preocupación que tenemos en Credit Corp, el área de research con Chile, es cómo se deteriora fiscalmente el país de manera importante, muy rápido, pero se han gastado ya, o han anunciado ya más de 15 puntos del PIB en ayudas, y bueno, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Afortunadamente tienen los recursos hoy, ¿no? La pregunta es qué va a pasar mañana, pero bueno, hoy tienen los recursos y eso va a ayudar a que la economía también salga adelante. La inflación es todo un desafío en Chile. Hemos tenido eh, una un comportamiento muy volátil. Esos punticos que se ven aquí rojizos son los que quedan por fuera, son el valor observado de la inflación y quedan por fuera de los niveles históricos, incluso de máximos y mínimos. Realmente hemos tenido una volatilidad enorme, mucho afectado o liderado por bienes volátiles como alimentos, precios de energía y demás, pero también es cierto que los retiros de AFPs han conducido a una demanda muy fuerte, inesperada para los empresarios y productores, que los ha llevado a conducir a mayores precios. Miren la gráfica de acá abajo. Esta gráfica de acá abajo lo que muestra es los inventarios. Los productores del comercio y de la industria de minería han dicho que los inventarios han caído mucho y está llegando una demanda importante por todas estas medidas a las familias. Con bajos inventarios, al final pues se ha traducido en mayores precios, y ese es como el punto. Hay algo muy importante, y es que sigue habiendo una tensión muy grande entre el gobierno y el Congreso. El gobierno, pues básicamente el gobierno Piñera puede hacer las cosas muy bien, pero definitivamente, pues a los ojos de la comunidad internacional y de los inversionistas, pero al final como que no sirve de nada, ¿no? Chile
tiene uno de los mejores procesos de vacunación del mundo, una economía que está creciendo más rápido que el resto, que se está recuperando más rápido, pero aún así el Congreso sigue diciendo que no es suficiente. Se está aprobando en este momento en el Congreso un tercer retiro de AFPs. Ya han sacado 14 puntos del PIB las personas y podrían ser otros 7 puntos del PIB. O sea, es una desinflada impresionante de los fondos de pensiones en Chile. Se calcula que cerca de 3 millones de personas ya no tienen nada de ahorros pensionales en sus cuentas y que otras 3 millones pueden sacarlo. Y es una locura, o sea, realmente, pues uno piensa a futuro qué va a pasar, bueno, dejémoslo para el futuro, ¿cierto? Pero claramente es un riesgo muy grande y el gobierno anuncia medidas y la oposición dice, no, no es suficiente, no es suficiente, nunca va a ser suficiente para la oposición. Entonces nos estamos gastando en Chile los ahorros públicos y los privados y claro, eso es muy positivo en el corto plazo para la actividad. Como les digo, ya después analizaremos qué sucederá. No va a ser bueno, claramente, pero lo importante es que en el corto plazo podemos seguir viendo inflación si es que se aprueba el tercer retiro de AFPs finalmente. El gobierno ha dicho que lo llevará a la Corte Constitucional. Vamos a ver qué pasa, si sí o si no. Pero si llega a suceder, vamos a tener seguramente más presiones inflacionarias y el problema o el desafío es que el Banco Central de Chile podría tener que tomar la decisión de anticipar el incremento de tasas de interés que está esperado para el 2022. Vamos a ver qué sucede, pero lo cierto es que tanta liquidez en manos de los hogares está generando presiones inflacionarias que en principio son de corto plazo, pero que como es un retiro y dos retiros y tres retiros y el plan fiscal 1 y el plan fiscal 2 y el plan fiscal 3, pues todo eso va generando cada vez algo más permanente probablemente. Entonces vemos una inflación en Chile que puede converger a niveles de 4% en los próximos meses y que después se va devolviendo al 3.2 porque uno espera que esos efectos de una sola vez se desvanezcan, los retiros, los precios de la gasolina y todo esto, pero hay que estar muy atentos al efecto potencial de la inflación, sobre la inflación, derivados de si al final hay un nuevo retiro de las AFPs y el impacto que potencialmente pueda tener eso en la política monetaria. Por ahora, tenemos ese pronóstico de 3,2 de inflación y que el banco sube tasas en el próximo año. Y bueno, incertidumbre política, muchas personas en Chile dicen que estarían de acuerdo con posponer las elecciones del 11 de abril por el tema sanitario. De todas maneras, de hecho, hoy salió el ministro de Salud diciendo que eso no le compete a la autoridad sanitaria a postergar o no, al gobierno postergar o no las elecciones. Dice que le corresponde al Congreso y el Congreso ha dicho, eso no lo voy a hacer yo. Entonces, en principio, uno esperaría que las elecciones se lleven a cabo el 11 de abril. El calendario político es demasiado apretado como para mover elecciones, la verdad. Y hay que recordar que en Chile se aprobó, estas van a tener 2 días de elecciones, sábado y domingo, precisamente para evitar aglomeraciones y que esto tenga mucha impacto por el tema del virus. La incertidumbre política en Chile sigue muy alta, o sea, es una realidad. Todavía estamos cerca de los niveles, ya ha bajado, pero no tan lejos de los niveles. Fíjense acá, estos fueron los niveles del estallido de la crisis social. Ahí hay que tener en cuenta que pues, el tema político va a jugar un rol significativo. Entonces podemos tener algo de incertidumbre hacia adelante en Chile. El proceso constitucional, sobre todo, puede generar aplazamiento de decisiones de inversión privada. Afortunadamente, el último reporte de catastro de planes de inversión o proyectos de inversión ha mostrado un incremento no menor para el 2022 y siguientes años, inclusive un poquitico en el 2021. Pues ojalá se materialicen. De nuevo, hay que decir que lo político va a jugar un rol importante, pero como decía antes también, es cierto que vemos cierto optimismo o un mejor panorama sobre lo que puede pasar hacia adelante, sobre todo con la elección presidencial, donde se está pensando la posibilidad de que realmente gane un presidente pro mercado o de derecha. La probabilidad ha venido como aumentando según los especialistas y eso debería ayudar. Eso sí, pues la convención constitucional y lo que vayan a proponer de la constitución, pues será objeto de debate por allá después de mitad de año. En el muy corto plazo va a ser muy difícil saber exactamente qué es lo que propone y nosotros en todo caso sí creemos que ahí va a venir mucho gasto público. O sea, la experiencia de otros países, incluyendo el colombiano, después de una constitución, es que se meten y se meten y se meten derechos y derechos adquiridos y promesas y cosas que seguramente sí van a inflar el gasto público y es algo a lo que hay que monitorear y todo el mundo va a estar monitoreando. De hecho, ayer Standard & Poor's le bajó la calificación a Chile, entre otras cosas por eso, por la cantidad de gasto público. Afortunadamente, Chile sigue teniendo una calificación muy elevada de A
por parte de Standard & Poor's y A- por parte de Fitch, muy por arriba de Perú. Bueno, por arriba de Perú triple B más y muy por arriba de Colombia triple B menos. En el caso de Colombia, vemos un comportamiento bastante favorable de la actividad económica en lo reciente. Y de hecho, en enero la economía se comportó mucho mejor de lo que lo decían los indicadores de movilidad. En enero hubo grandes restricciones por la segunda ola del virus y de todas maneras la economía registró una caída menos marcada de lo que se temía inicialmente. La economía cayó el 4.6% e inicialmente se esperaban caídas de 7-8%. Entonces Colombia sigue reflejando cierta resiliencia. Ya la movilidad muestra una mejora significativa nuevamente después del mes de enero, a partir de febrero. Eso sí hay que decir, no sé si de pronto venga una segunda ola, perdón, una tercera, ¿no? Nos da temor, yo creo que hay una posibilidad no menor, sobre todo después de Semana Santa, donde pues todo el mundo se toma la semana entera, ¿cierto? Usualmente. Entonces ahí puede haber un riesgo adicional de cierres posteriores, sobre todo porque no va a haber restricciones en Semana Santa. La gente va a viajar normalmente, ¿sí? Hasta yo voy a viajar, ahí les cuento todo. Entonces, no hay restricciones de nada, de hoteles, de turismo, nada, nada. Y eso va a ser un riesgo. Ahora, bueno, en general seguimos viendo una economía resistente. Después de enero, una caída en el consumo, que es esta línea que está acá, subió nuevamente. Algunos indicadores sugieren que entre finales de febrero y principios de marzo tuvimos el mejor comportamiento del consumo de los hogares desde noviembre, o muy similar al de noviembre, y noviembre fue súper atípico, el mejor mes de la pandemia, porque tuvimos el tercer día sin IVA, tuvimos adelanto de primas de las empresas, tuvimos el Black Friday, después vino una desaceleración, vino la segunda ola y nos estamos recuperando nuevamente en Colombia, lo cual es bastante positivo. Y en general, muchos indicadores líderes muestran una recuperación no menor. Las ventas de vehículos que se están recuperando. Tuve la oportunidad, miren, lo que es la vida, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con un distribuidor de carros importados, una de las marcas más importantes del mundo y más costosas aquí en Colombia. Le pregunté a Antier cómo iban las ventas, dijo súper bien, de hecho no tenemos stock, nos estamos demorando 2 a 3 meses para entregar los vehículos. Y yo dije, pero bueno, es un problema de oferta. Y digo, sí, hay un problema de producción en Alemania, ¿no? Ya saben por dónde va, bueno, muchos carros vienen de Alemania, pero las marcas más costosas vienen de allá. Y dijo, hay muchos problemas en Alemania, hay muchos problemas con chips, que seguramente ustedes han escuchado en el mundo con la producción de chips, pero la verdad es que la demanda está muy bien, ¿sí? Lo mismo está pasando con las ventas de vivienda. El año pasado máximos históricos de venta de vivienda en Colombia. Y recuerden que la tesis que tenemos es, bueno, ha habido planes de gobierno, por ejemplo, en el lado de vivienda, pero también mucho ahorro, la gente ahorró mucho. Esto está pasando en todos los países del mundo. Las personas que logramos mantener nuestro empleo y que además trabajamos en la virtualidad, ahorramos muchos recursos. Y cuando digo muchos, es muchos. O sea, si ustedes se hacen las cuentas de lo que se dejó de gastar en la virtualidad, en viajes, en vacaciones, en vestidos, en comida fuera del hogar, en gasolina, en talleres, es mucho, ¿sí? Y eso se está viendo reflejado en bienes, en la compra de bienes que normalmente no le van bien después de una recesión. Aquí ha pasado todo lo contrario, vehículos y vivienda en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Inglaterra, han pasado cosas similares. Ahora bien, más allá de cosas que uno podría considerar puntuales, uno podría decir, no, es que bueno, la gente está comprando porque viene rezagado el consumo y una cantidad de cosas, uno mira los indicadores de confianza y efectivamente ha habido una mejora significativa. En el comercio estamos por arriba de la periodo precrisis y en industria estamos cerca ya. Entonces, esto pues genera optimismo y apuntaría los indicadores de confianza a que la recuperación de la economía colombiana se mantendría el futuro. Mantenemos la proyección en 4.8%. Tenemos en todo caso que monitorear riesgos, una tercera ola después de Semana Santa. Vamos muy lento en el proceso de vacunación, ¿no? Yo decía ahí hombro con Perú. Y la reforma tributaria. La reforma tributaria va a generar cambio en expectativas. La gente seguramente va a empezar a mirar si toca ahorrar, cuánto va a más gastar.
y eso puede tener algún impacto, pero eso será más en el 2022 porque la reforma tributaria entraría en vigencia el próximo año. Entonces, efectivamente, estamos a puertas de una nueva reforma tributaria en Colombia. Eh, se presentaría en un par de semanas. La deuda es muy alta en Colombia, la deuda pública, por eso es imperante hacerlo. Tenemos máximos de emisión de TES en Colombia, de títulos de deuda pública, por esta coyuntura fiscal, y por eso todo el mundo sabe que se viene la reforma, ya el gobierno la está empezando a socializar, vamos a ver qué pasa. El gobierno, como lo hemos venido diciendo antes, el gobierno tiene la expectativa de que la reforma se enfoque en menores deducciones y exenciones de impuestos, los cuales representan 8 puntos del PIB. Es una locura. Lo que deja de obtener el gobierno por exenciones es 8 puntos del PIB. Y el gobierno viene diciendo que quiere ampliar la base del IVA. Eso le puede dar más de un punto del PIB. Lo malo es que estamos en año político o preelectoral, y lo malo es que estamos en una pandemia. Entonces yo creo, como siempre digo, yo creo mucho en el gobierno, en las intenciones del ministro y en lo técnico que son los ministros. Lo que no creo mucho, no, tiendo a ser muy escéptico, como es normal y como debe ser, creo, y lo somos en Latinoamérica, como pasa siempre. Yo no creo es en el Congreso y no creo es en un debate sensato en el Congreso alrededor de esto, sino que tiendo a pensar que, como siempre, van a darle prioridad a las medidas populistas que generen votos en el 2022. Esa es la preocupación, ¿sí? Entonces ya hay partidos políticos diciendo no te voy a aprobar esto, no te voy a apoyar esto, no voy a aprobar lo otro. El gobierno quiere ampliar la base del IVA, quiere poner más impuestos a las personas naturales, quiere ampliar la base de tributación de las personas naturales, es decir, que cambie el umbral a partir del cual se paga renta, es demasiado alto en Colombia ese umbral. Tiene todo el sentido, lo que están planeando tiene todo el sentido, pero no sé si tenga sentido político, ¿sí? Entonces ahí está el punto. Nosotros sí creemos que va a haber una reforma tributaria en Colombia, que se va a aprobar, pero no sabemos es qué reforma va a salir y cuán diluida va a ser. Y por eso todo el foco también está puesto en si vamos a perder en Colombia o no el grado de inversión. La probabilidad sigue siendo alta. Ojalá nos equivoquemos todos y que el Congreso haga el debate que se merece esta reforma, y que al final el compromiso del gobierno sea tan fuerte, tan explícito, que las calificadoras queden tranquilas, ¿sí? Pero bueno, esto va a durar seguramente unos meses, la aprobación, y las calificadoras en el segundo semestre de este año, pues, se podrían pronunciar, ¿no? Pero todos vamos a estar atentos a eso. La reforma debería ser de más de un punto del PIB. El gobierno le está apostando a 1.5, para que haya una mayor tranquilidad de las calificadoras de riesgo. La inflación no es un problema, esto que están viendo aquí en Colombia es el comportamiento de las inflaciones núcleo. El Banco de la República debería estar muy cómodo con esto que está pasando, estamos en mínimos históricos de inflación todavía, y por eso creemos que el banco va a mantener la tasa de interés inalterada en 1.75 en lo que resta del año. Y termino con Perú, que seguramente, pues muchas preguntas. Voy a ir muy rápido en lo que es actividad económica, porque lo más interesante, obviamente, lo que más todo el mundo quiere saber es lo político. La economía se ha recuperado muy fuertemente, más rápido de lo esperado, después de pues, una caída de la más fuerte en 30 años el año pasado de 11%. Aquí ustedes ven nuestro indicador del banco de crédito, de uso de tarjetas crédito y débito de consumos. Muy fuerte el incremento en el último trimestre, cae durísimo entre enero y febrero en medio de la segunda ola de contagios, pero ya en marzo empieza a recuperarse. ¿Qué esperamos? Después de una caída del 0.9 de la economía en enero, esperamos una caída del 9 en febrero y un rebote del 8 en marzo. Pero es supremamente volátil, la informalidad hace muy volátil al país. Si nada extraordinario ocurre en términos del virus y no hay cuarentenas adicionales posteriormente, aunque ese es de pronto un supuesto algo fuerte bajo la coyuntura actual y sobre todo que el proceso de vacunación va muy lento en Perú, la economía podría crecer alrededor del 9%, ¿sí? Mantenemos esa proyección. Ahora, hay que reconocer que antes teníamos un sesgo al alza sobre la estimación, ahora tenemos un sesgo a la baja, ¿no? ¿Y por dónde vienen los sesgos a la baja? Por acá. Por la pandemia y por las elecciones, porque las elecciones como tal, más allá, digamos, de quién puede ganar o no,
la incertidumbre es muy alta y puede tender a posponer decisiones de inversión del sector privado en particular. Ahora bien, el Banco Central sigue siendo súper optimista, súper optimista. Esto salió la semana pasada, el informe de inflación del Banco Central de Perú. Bajó la proyección de 11,5 a 17 del crecimiento, pero 17 sigue siendo mucho más alto que el consenso. El consenso está en 9,5, nosotros en 9, repito. 17 es muy alto. Para el próximo año todos estamos más bien alineados, pero para este año está o sea, muy optimista, con una inversión privada creciendo 15,5, recuperándose casi toda la caída del año pasado. Ahí hay mucho optimismo, se habla mucho del tema de la minería, y que bueno, que va a haber un destrabe de varios proyectos y también un destrabe de la inversión pública. Lo que pasa es que en elecciones eso no suele pasar. Digamos que ahí está como el escepticismo de algunos y pues la moderación nuestra. En elecciones normalmente se retrasan los proyectos de inversión, se posponen cosas y demás. Y hay algo muy importante, muy importante. Dentro del escenario base del Banco Central, dicen esto, asumen que la vacunación masiva de la población se da y que hay estabilidad política y social. Pues signo de interrogación, ¿ok? De ahí es donde tal vez, por eso, el banco está por encima del consenso. Ahora bien, hay que reconocer, un banco central nunca va a meter dentro de la proyección, no puede, no debe poner nada político dentro de las proyecciones, ¿sí? Entonces ellos están haciendo las proyecciones como si lo político no existiera, literalmente, ¿sí? Y es lo que hacen todos los bancos centrales. Eh, de ahí, pues, se dan ciertos sesgos, le ponen sesgos, pero no más. Importante destacar, sector construcción va muy bien en Perú, está liderando, va a ser el mejor sector este año, va a crecer alrededor del 13%. Vivienda, infraestructura, la reconstrucción del norte, el programa de reconstrucción con cambios, eso está funcionando relativamente bien, va bien. Lo de minería debería ayudar hacia adelante, dependiendo de quién quede presidente, pero en general, digamos que tengo que decir que el escenario base es que gana un presidente que mantiene la institucionalidad económica relativamente inalterada. Y digo relativamente inalterada porque seguramente ajustes puede haber, pero no esperamos nada que pues implique ni que la independencia del Banco Central se pierde o que la minería la expropia. No, ese tipo de cosas extremas no lo estamos esperando. Y eso es importante de mencionar. Obviamente el precio del cobre ayuda mucho a Perú, es una muy buena noticia y eso limita los riesgos a la baja en el crecimiento. En el contexto de inflación, hemos visto presiones recientes de la inflación, sobre todo por bienes volátiles. Por ejemplo, el pollo le metió inflación durísimo en enero y después la bajó fuerte. Entonces, mucha volatilidad. Mientras que la inflación sin alimentos ni energía, que es esta, la núcleo, sigue bajando, está muy estable, 1,6. Con eso esperamos que sí, puede haber presiones en el corto plazo, como está pasando en todas partes si se dan cuenta, pero que hacia final del año convergemos nuevamente al 2%. Con eso el Banco Central va a mantener una postura de política muy expansiva. Esperaríamos que suba tasas hacia mitad del próximo año por primera vez y muy importante resaltar cómo el tema político está teniendo un impacto importante en los activos, sobre todo en la deuda soberana y en dólar. Estamos en máximos históricos de tipo de cambio en Perú, cerca de unos 72, y el Banco Central ha tenido que vender cerca de 2.000 millones de dólares en el spot y ha aumentado la posición de swaps venta en el mercado cambiario en 15.000 millones de soles este año. Son montos significativos, lo ven en la gráfica. El banco ha tenido que salir a defender un poco, por lo menos la estabilidad del tipo de cambio, porque en este momento los inversionistas están a la espera y con algunas inquietudes, como es usual, y preocupaciones, ¿por qué no?, con lo que han dicho algunos candidatos en términos económicos que van punteando en las encuestas. Entonces, comentarios muy puntuales de lo político para cerrar. Lo primero, que a mí me han enseñado colegas, amigos, analistas, políticos en muchos países. Lo primero es que las tendencias, más que los niveles, eh, son claves, ¿sí? Más allá de si tienes el 15, el 12 o el 10, es cómo vienes, cuál es el envión que traes, ¿no? Antes de las elecciones. ¿Quién trae el fuerte envión? Johnny Lescano, que en este momento está líder en todas las encuestas que han salido publicadas recientemente, y López Aliaga, que ha tenido un repunte significativo. De hecho, Johnny Lescano, aquí en la de Ipsos aparece George Forsyth en la mitad, en el de segundo, pero en la de IEP y en la que salió ayer se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita de pronto alguien me lo recuerda. Datum.
también aparece Johnny de primero, Lescano, y López Aliaga de segundo. Entonces, digamos que ahí se ve la tendencia, la fuerte tendencia, marcada tendencia alcista en estos candidatos. George Forsyth ha venido perdiendo mucho impulso, pero se ha venido estabilizando. Keiko Fujimori parece que tuviera como un techo, ¿no? Es que es como la percepción que uno le da. Desde el punto de vista netamente económico y para el bien de los inversionistas y del mercado y la tranquilidad o cierta tranquilidad, Verónica Mendoza se ha venido quedando, ¿sí? Verónica Mendoza es pues la versión más marcada de la izquierda que tienen las elecciones y que son una real preocupación para los inversionistas, o sea, hay que decirlo abiertamente. Con cualquiera que uno habla, Verónica Mendoza es la que genera más preocupaciones y ha venido perdiendo impulso. Creo que Lescano le ha venido quitando votos, pues que Lescano está del lado de la izquierda del espectro político, aunque se considera mucho, bueno, más moderado que Verónica Mendoza. Entonces, las tendencias dicen mucho, eso le diría a uno que Yuri Lescano debería estar en segunda vuelta, a no ser que pase algo pues muy raro, que puede pasar, o sea, en Perú cualquier cosa puede pasar en elecciones. Segundo, hay que decir, oiga, qué cosa tan complicada, perdón, eso que está acá arriba, ningún candidato tiene más del 15%, lo cual no es típico, y todavía tenemos cerca del 30% de personas indecisas o en voto en blanco. O sea que falta todo por definir, todo. Es increíble que uno esté a 3 semanas de elecciones, casi 2, ¿no? Y uno diga, it's too early to say. Es demasiado temprano para sacar conclusiones. Increíble. Pero miren, según Ipsos, en la última campaña presidencial, en las últimas elecciones 2016, el 43% de las personas eligieron por quién votar en la última semana de las elecciones. 23% el mismo día. Y eso en ese momento ya había candidatos un poco más arriba en las encuestas, imagínense ahora, ¿no? Entonces, todo está por definirse. O sea, le hemos preguntado a analistas políticos, oigan, ¿y será que Lescano se puede quedar y no estar en la segunda vuelta? ¿Por qué no? O sea, de nuevo, en Perú las cosas son a otro precio. Lescano parece que estuviera en segunda, pero pues nada está dicho en Perú. Ahora, como conclusión, yo les diría, bueno, claramente hay inquietudes, porque todos han salido con ciertas medidas populistas. Y cuando hablo de populismo es, entre otras, medidas que intervendrían dentro del modelo económico de una manera importante, ¿sí? Eso ha generado cuestionamientos. Voy a decir dos cosas, más allá de que se moderen o no se moderen. Johnny Lescano ayer se moderó mucho en una entrevista con Bloomberg, pero ha venido diciendo que, por ejemplo, el modelo minero de contratos de Bolivia ha sido muy bueno, ¿sí? O ha venido diciendo en una entrevista, sugirió que si el Banco Central de Perú no le da la plata que necesita el gobierno para financiar la reactivación económica, podría sacar a Julio Velarde, que es un ancla clave dentro de la economía peruana, para sobre todo los inversionistas y para el mercado. Por el lado de López Aliaga, por ejemplo, ha dicho, y está en su plan de gobierno, que obligaría a los fondos de pensiones a invertir todos los recursos en Perú, que no pudieran básicamente sacar plata afuera, o no mucha, ¿no? Ese tipo de cosas, más allá de que se puedan hacer o no, pues generan mil cuestionamientos, ¿sí? Y claramente buscan intervenir profundamente en la institucionalidad económica. Entonces, ¿el mercado qué dice? Clientes, extranjeros, colegas, analistas políticos, puede que se vayan moderando, ¿no? Puede que se vayan moderando, como pasó con Humala en el 2011, ¿cierto? Y se pueden ir moderando, se pueden ir moderando. Vamos a ver, vamos a ver. Ayer Lescano se moderó con Bloomberg. Dijo, no, el mercado no debe tenerme miedo, yo no cambiaría la independencia del Banco Central, ¿no? O sea, también lo político es muy difícil de decir, y como todos sabemos, una cosa es campaña, otra es presidente, en fin, pero Lescano también quiere cambiar la constitución, ¿no? En fin, son muchas cosas que hay por definir, y la realidad es que todos los candidatos han propuesto cosas populistas que generan inquietudes. Ahora bien, esta gráfica es con la que cierro y me quedo, que me parece bien importante, interesante, y es que cerca del 60%, si no más, de la población en Perú, muy alineado, esto es muy alineado con casi toda la región, y yo diría con el mundo, considera que es de centro o de derecha, ¿sí? Y yo creo que eso puede ser clave, me llama la atención esta subida, pero bueno, eso yo creo que es como volatilidad normal y el método de la encuesta, pero 60% puede definir las elecciones.
Lo que está claro en cualquier país de Latinoamérica, por ahora, bueno, en cualquier, no, perdón, no Venezuela y no Ecuador, seguramente, y no Bolivia, pero en general en países más normales que esos, lo que es claro es que el centro es está la gran masa de votantes. Y que quien pase a segunda vuelta va a tener que conquistar ese centro. Y seguramente para conquistar ese centro va a tener que haber moderación de algunas propuestas. ¿Sí? Es lo que uno asume, porque pues por ahora, para distinguirse, hay cosas muy radicales en muchas partes de muchos candidatos. ¿Ok? Entonces digamos que uno esperaría que esto, si es así, yo creo que sí, siempre lo hemos pensado, podría llevar a un resultado mejor de lo que hoy se puede estar viendo, en el sentido de que o los candidatos se moderan o puede terminar ganando alguien que sea más de centro, que sea más moderado, que sea menos polarizante o polarizador. ¿Sí? Entonces, nosotros mantenemos el escenario base de tener un gobierno que sea más bien pro mercado, que puede perforar el modelo económico con propuestas, algo de populismo. Sí, o sea, yo creo que eso es un new normal en Perú y en muchos países, tener populismo y ciertas medidas, más no esperaríamos un gran cambio del modelo económico que ponga en riesgo pues, la estabilidad en Perú. Nuestro escenario base entonces es que Perú va a seguir hacia adelante con un buen comportamiento de la economía. Eso sí, habrá que ver qué pasa con el Congreso, qué tan fragmentado va a quedar y cómo va a ser la relación entre Congreso y gobierno. Esperemos que mejore. De todas maneras, pues todo esto que le estoy diciendo es pura incertidumbre, pura y dura, de ahí que seguramente la economía va a estar a una máquina no tan rápida en el corto plazo hasta tener más claridad. Esperemos que en la segunda vuelta todas las cosas empiecen sobre todo a mejorar en los mensajes que se den por parte de los candidatos. Paro ahí, la verdad me alargué mucho más de lo que quería porque hay mucha cosa por decir de cada país, me concentré en lo más importante. Igual tengo muchas personas conectadas, este evento pues en la invitación va hasta las 11 de la mañana, en este momento estoy dentro de los tiempos. De todas maneras, para no quedar mal con ustedes, quien tenga 10, 15 minutos y pueda ir hasta las 11 y 10 de la mañana o 1 y 10 en Chile, con mucho gusto me quedo para responder potenciales preguntas. Yo encantado de hacerlo y de verdad les agradezco infinitamente a todas las personas que nos acompañaron hoy. La idea pues es volver a hacer esto en un mes, como siempre, y en un mes pues eso sí que tendremos trabajo, información, ya debemos tener reforma tributaria en Colombia, debemos tener pues los resultados de las elecciones en Chile y Perú y más carne con respecto a esto. Entonces, aquí termino la presentación y voy al chat si es que tuvieran alguna pregunta. De hecho, creo que hay varias y voy a empezar a mirar esto ya. Gracias por las preguntas. Desde el punto de vista de los mercados financieros o índices, ¿es alcista o bajista para el 2021? Me gusta, la verdad, la pregunta así bien abierta. Soy alcista, ¿sí? En el corto plazo puede haber correcciones, pero como decía al principio, diría que correcciones que veamos en el corto plazo pueden ser una oportunidad. Entonces, neto, de aquí a 6, 8, 12 meses, somos alcistas en índices accionarios y en general somos optimistas con mercados financieros. Eso sí, la renta fija va a tenerla un poco más difícil, ¿no? Porque esa tasa base del tesoro pues está alta, aunque oportunidades siempre hay, y nosotros de hecho tenemos un reporte mensual de renta fija corporativa y de acciones para los 3 países y oportunidades siempre hay. Precio del dólar en Colombia 2021. Bueno, esta pregunta tal vez llegó muy temprano, pero 3.500 es la proyección puntual que tenemos, pero un rango de negociación amplio. Esperamos que se siga negociando entre 3.400 y 3.700, 800. Es un rango amplísimo, pero es lo que hemos visto en los últimos años, pero más cerrando hacia el 3.500 este año. A pesar de inyección de liquidez, los mercados están cayendo. ¿Por qué? Además de la caída del bono a 10 años, más bien de la subida, bueno, del precio, sí, la subida de tasa del 10 años y posible inflación. ¿Qué otra razón? Yo creo que esa es la principal razón y sinceramente creo que el mercado quiere es más, lo que decía antes. Yo creo que ha corrido mucho, muy rápido. El mercado en Estados Unidos y en Europa corrige también, son tomas de utilidades, esperando nuevos catalizadores. El mercado respondió muy fuerte a todos los planes fiscales, a mayores utilidades de las empresas, al programa de vacunación, a Joe Biden, al programa fiscal de Joe Biden. Y eso pues ha llevado a unos niveles de acciones supremamente altos. Entonces yo creo que al final esto también tiene mucho que ver con toma de utilidades y el mercado se toma una pausa de alguna manera para esperar más catalizadores, a ver qué más nuevo llega. Obviamente el mercado quisiera que ese nuevo catalizador fuera más liquidez. No creo que
pase en el muy corto plazo, pero es una posibilidad que la Reserva Federal tenga que inyectar más cosas. Pero por ahora yo diría que es más la nerviosismo, entre comillas, de tesoros y más una excusa del tema para tomar utilidades. De hecho, las encuestas muestran que el mercado está supremamente optimista con las utilidades empresariales de, por ejemplo, las empresas en Estados Unidos. Entonces uno esperaría que esto fuera un poco más temporal y no volatilidad usual dentro de una tendencia alcista. Pero la tasa de tesoros es clave para lo que está pasando. ¿Por qué están cayendo los test en Colombia? ¿Quién está vendiendo y quién compra? Bueno, muy buena pregunta. La verdad, lo de los test tiene mucho que ver con, bueno, son tres cosas. Primero, la tasa base en Estados Unidos. Claramente ha habido un impacto muy fuerte, no solo en Colombia, sino en general en la renta fija. Segundo, hace un par de semanas el gobierno, el ministerio, publicó el plan financiero, donde actualizó las proyecciones fiscales y la emisión de test para este año. Y como mencioné durante la presentación, la emisión de test viene en máximos históricos. No es una buena noticia, para nada, es mala suerte haber salido a decir que vamos a tener máximos históricos de emisión de test en Colombia, conjuntamente con un incremento sustancial de la tasa de interés del Tesoro. Es el peor momento para que eso pase, ¿sí? O sea, las dos cosas al tiempo no es una buena noticia, entonces el mercado viene como incorporando esa nueva información y sobre todo que para poder absorber esa mayor emisión, son 50 billones de pesos de emisión de test. Para quienes están en otros países, estamos emitiendo en Colombia, mal contados, que viene siendo eso, como 15.000 millones de dólares en test, en deuda pública solo interna. Eso en un momento donde los extranjeros están un poco apáticos con los emergentes, pues no es buena noticia, porque lo que necesitamos es emergentes entrando. ¿Quién está vendiendo? Precisamente, básicamente, offshore, extranjeros han venido vendiendo y tengo entendido, tengo que verificarlo, no he visto el último reporte de tenedores de test, pero fondos de pensiones deben estar vendiendo también un pedazo. Pero normalmente esto ha estado liderado por extranjeros. Daniel, respecto de Chile y tu visión que comentaste al proyectar el dólar, un país más endeudado, con menos ahorro interno, con acceso más caro al crédito, ahora a más, de hecho ahora a y a menos, con presión fuertísima de gasto para asegurar los derechos sociales en la nueva constitución, pero con un cobre más caro, ¿eso es compatible con un tipo de cambio más apreciado? Yo te diría, Francisco, es una gran pregunta, es toda una discusión. Yo tengo mis preocupaciones un poco más estructurales con Chile, no son nuevas, solo que lo que ha pasado recientemente las ha ahondado. Chile venía de un proceso de menor crecimiento económico estructural, venía de un deterioro fiscal enorme desde el gobierno anterior, y en general la Constitución lo que debería hacer es poner aún más presiones fiscales, lo que debe obligar al gobierno en algún punto, al siguiente gobierno, a tomar medidas tributarias que sean creíbles. Y todo eso al final puede redundar en un menor crecimiento económico, ¿sí? Ahora, Francisco, el mercado responde más al corto plazo. Es una discusión que hemos tenido. El mercado está mirando aquí a 1 metro, ¿sí? A 1 centímetro. El mercado está enfocado en la recuperación del 2021. Está enfocado en el precio del cobre a 4. Está enfocado en que eventualmente el proceso constitucional como tal, o sea, cómo queda la convención y las elecciones de presidente de este año, pueden ser un poco mejores, digamos, que lo esperado antes. Me refiero a que de pronto la derecha tiene una mayor participación en la convención, se está hablando de un 30%, algo por el estilo, que puede ayudar, y que de pronto Lavín quede presidente. No sé, ese tipo de cosas. Eso, el mercado está enfocado en eso. Y pues claro, Chile beneficiado supremamente del cobre y de China, porque China además está mostrando un comportamiento muy positivo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que el mercado creo que divide los momentos. En este momento nadie habla del tema fiscal de Chile en 1 año o 2 o 3. ¿Sí? Yo creo que Chile va a tener un desafío grande. Nosotros hicimos un reporte, el que quiera se lo reenvío. De hecho, tengo ganas de reenviarlo porque eso no se va a desactualizar y es muy pertinente antes de las elecciones de la convención. Hicimos un reporte guardadas las proporciones tratando de comparar Chile con Colombia. Colombia en la Constitución. ¿Y qué era lo del 91? ¿Y qué comparábamos? Comparábamos no la situación per se de cada país, porque no es lo mismo Chile hoy que hace 30 años Colombia, ¿no? Nada que ver.
pero ¿por qué surgió la Constitución y qué se incluyó dentro de la Constitución? La cantidad de derechos que se pusieron y se garantizaba una cosa y se garantizaba la otra. Y hay una coincidencia, esto sí es una coincidencia increíble, y es que en ese año que se hizo la Constitución fue la primera Constitución, perdón, fue la primera elección democrática de gobernadores por voto en Colombia. Y esta vez va a ser igual. Es una coincidencia increíble. Cuando uno empieza a tener gobernadores electos popularmente, lo que uno debería esperar también es mucho mayor presión fiscal porque las regiones van a pedir más plata al gobierno central, ¿no? Es una discusión grande. Yo espero mucho más gasto público y mayores presiones fiscales. Pero Francisco, el punto es que, primero, Chile es A, está por allá en las nubes, comparado con un Colombia, por ejemplo, que está al borde de perder el grado de inversión. Y por otro lado, la realidad es que el mercado está viendo el más y corto plazo. Y dirá, lo demás ya esperaremos, ya miraremos. Y con el tema de Colombia, yo concluía que las reales presiones fiscales que hubo y de gasto se dieron 2 o 3 años después de la Constitución. Entonces eso toma mucho tiempo, ¿ya? Yo creo que Chile va a tener todavía tiempo de mostrar muchas cosas. Si el proceso de la Convención Constitucional, quien gane, sale relativamente moderado o bien, y después empieza a ganar la derecha como espacio en las elecciones presidenciales, el mercado va a ver eso, y va a estar tranquilo. ¿Sí? Va a decir, no, aquí la institucionalidad económica, que es lo que realmente importa, se va a mantener y eso puede ser suficiente para que los activos chilenos se sigan comportando relativamente bien. ¿Sí? Entonces eso es como un 2021 que sigue luciendo auspiciador para Chile, pero lo otro creo que es una preocupación de más mediano y largo plazo. Y fíjate, Francisco, perdonen esta respuesta tan larga, pero es que es una discusión que tenemos todo el tiempo. Los ahorros pensionales, sacar ahorros pensionales de Chile es pésimo. Yo digo que está para un problema así, para armar uno así a largo plazo. Pero bueno, eso es la política, ¿cierto? Y miren que al principio todos los economistas, todos sin excepción, decíamos que lo que se estaba haciendo con los ahorros pensionales en Chile y en Perú es neto muy negativo a mediano y largo plazo para el crecimiento, menor ahorro interno, para las cuentas fiscales, para las pensiones, para la pobreza, para la distribución, todo es muy malo. Y el mercado, ¿ustedes creen que ha visto eso? No. Al mercado lo que pregunta es, ¿y cómo le va a ir al retail? ¿Y cuánto se van a gastar? ¿Y cuánto va a subir la inflación? Porque eso beneficia a los bancos en Chile por la UF. Esas son las preguntas. O sea, al mercado no le interesa ni que se achiquen los AFPs. Bueno, sí les interesa, estoy exagerando, ¿sí? Pero ni que se achiquen las AFPs, ni que menor ahorro, ni que... No, no, no. Es, venga, esto, ¿cómo vamos? ¿No? ¿Cómo van a ser las utilidades de las empresas? ¿Cómo nos va a ir con esto? ¿Cuánta plata eso se va a ir a acciones? Así funciona el mercado, así funciona el mundo. No estoy hablando de Chile, estoy hablando del mundo entero. Es lo mismo de la Reserva Federal. La gente es liquidez, la morfina, liquidez, deme plata, deme plata, deme plata. ¿Qué está por dentro pasando? No sé, es interesante, pero deme plata, deme plata. ¿Sí? Así funciona el mercado. Obviamente estoy súper simplificando las cosas, pero yo creo que lo de Chile es preocupante a mediano y largo plazo y no es la preocupación hoy de los mercados. Pero tarde o temprano seguramente lo va a hacer. Riesgo político de Petro como primero en las encuestas. Jaime, muy buena pregunta, espero todavía esté ahí en la presentación. Vargas Lleras era primero a 9 meses antes de las elecciones hace 4 años. Lo que quiero decir es que esas encuestas para mí solo generan ruido y ojalá un colega mío tenga razón y es que sacan esas encuestas para que la gente se dé cuenta de que hay que hacer algo para cambiar eso, ¿no? Yo en este momento prefiero no hablar de elecciones en Colombia, me parece, si en Perú a 2 semanas de elecciones es demasiado pronto, imagínense a 14 meses, ¿no? De elecciones, me parece que no, esas encuestas para mí no tienen mucho sentido. Hay que hacerlas, claro, pero no sé si han dado cuenta, Jaime, ¿te diste cuenta que preguntaron por Claudia López? O sea, ¿por qué? ¿Por qué preguntan por Claudia López? Si Claudia López ha dicho que no va a renunciar de la alcaldía, ¿no? Preguntan por el tipo por el que fue alcalde de Bucaramanga, Rodolfo, no sé qué. O sea, ahí preguntan por 30 tipos a ver qué sale. Sinceramente, me parece que es demasiado pronto. Y por supuesto, pues Petro ya trae pues su nicho, sus votantes y va a aparecer arriba. Así ha sido 2 años. Si ustedes echan para atrás encuestas de hace 2 años, Petro siempre está de primero. Pero cuando ustedes miran otra cosa, como lo es la popularidad de Petro, ha venido cayendo.
y hay candidatos como Fajardo que están por arriba en popularidad. Entonces, me parece muy temprano. Desde hoy les digo, yo no estoy tan preocupado por las elecciones del 2022, que va a haber ruido y Petro y la cosa. Sí, sí, va a haber ruido, pero yo, igual que hace 4 años, si me pusieran a pronosticar como economista el tema, yo creo que no, que Petro tiene chances, pero que no son tan altas como la gente piensa. Y vamos a esperar qué sale de esta coalición que quieren hacer entre Fico, Char y Peñalosa. Todo el mundo está muy emocionado. Yo también, les soy honesto, porque eso tiene mucho sentido. Agarrar 3 tipos, uno representando el norte del país, el otro el centro y el otro como el oriente y un poquito el sur. Eso sería lo más inteligente que se podría hacer en este momento. Vamos a ver. Yo creo que es demasiado pronto. En este momento de pandemia es conveniente una reforma tributaria o fiscal. ¿Qué países en el mundo lo están haciendo? Carlos, gracias por la pregunta. Espero que todavía estén conectados. Mira, Carlos, la verdad es que, sinceramente, es que toca. O sea, si uno lo habla desde el punto de vista de conveniencia por el crecimiento económico, pues no, jamás sería conveniente. ¿Sí? Eso es una realidad. Pero es que alguien tiene que pagar los costos de esa pandemia. Y ahí sí, literalmente, como decimos, ¿no? En Colombia, si yo no hago la reforma tributaria, sale lo comido por lo servido. El costo sería gigante. Yo no les querría decir a dónde sería el dólar, a dónde se irían las tasas de interés en Colombia, los títulos de deuda, a dónde serían los extranjeros que tienen acciones nuestras en el mercado accionario, a dónde se irían si el gobierno dijera, obviamente caso extremo, decir, no va a haber reforma porque no tiene sentido, ahorita no hay espacio. Nos desbaratan, nos desbaratan. Y ese costo sería mucho mayor que hacer la reforma tributaria, porque ese costo implicaría una nueva y profunda, y quién sabe cuándo saldríamos, recesión. Ahí sí seríamos un país así a la Brasil, ¿sí? O a la Argentina, que termina años y años y años prostrado porque espanta la inversión extranjera, sobre todo Argentina, no tanto Brasil, pero bueno. Entonces, toca hacerla, toca hacerla. ¿Qué países en el mundo están planteando? Brasil, incluso Brasil está en el cuento. México ya está empezando a hablar del tema, que probablemente venga algún tipo de propuesta después de elecciones de mitad de año. Argentina lo está aplazando, no es comparable nunca, pero Argentina viene un acuerdo con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario los pone así a marchar, por lo menos al principio. Y es un golpe duro para la gente, para las empresas usualmente. Estados Unidos, Estados Unidos, no es comparable, pero Estados Unidos. Biden quiere subir impuestos ya a las empresas y a las personas de más altos ingresos. Eso ya es casi un hecho para financiar su programa de infraestructura, ¿no? No, eso toca hacerlo, es que eso no hay de otra, definitivamente. Vamos a ver que logran hacer algo balanceado, ¿no? Digamos que eso es el punto. Se vio un cambio fuerte en el precio del petróleo para 2021. Pues obviamente ya ha subido mucho más de lo esperado. El $70 barril que vimos hace unos días, pucha, no lo veía nadie, ni el más optimista. Y el que lo veía a finales del 2021, no ahorita. Con el petróleo somos más moderados porque el petróleo depende de la OPEP. ¿No? Entonces el día que la OPEP diga, listo, me cansé ya de estos recortes de producción, pues hasta ahí llegó el precio del petróleo alto. Digamos que esa es como la situación. No es solo demanda, sino también ese tema de oferta que lo limita a uno. Entonces, nosotros coincidimos con muchas de las proyecciones que dicen que el precio promedio del petróleo está, digamos, de equilibrio está entre 60 a 65, que por ahí no debería pasar. Y podemos tener algo más de presión al alza, momentánea, temporal, pero no mucho más fuerte. Y miren que la diferencia con los metales es que dentro del mundo, el cambio hacia un mundo más limpio, pues el petróleo no tiene mayor cabida. Es que ese es el problema del petróleo, quiero decir, ¿no? Que el petróleo es lo último que uno pensaría que se va a beneficiar del cambio climático o del cambio hacia economías más limpias energéticamente hablando. Entonces, algo de presiones puede haber. Yo sí creo que puede volver a, no sé, los 70 o algo por el estilo en algún punto. Pero fíjense cómo cae el mercado duro cuando algo medianamente usual sucede y se habla de oferta y demanda. Entonces yo creo que ese balance sigue siendo muy complicado y 60, $65 promedio tiene sentido seguir hablando de eso. Gracias Francisco, gracias Jaime que me están respondiendo acá. ¿Qué pasa si gana Petro? A ver. Me da risa porque es unas preguntas como la misma que ¿para dónde va el dólar? A ver, yo creo que es
más el miedo que tenemos que lo que realmente podría pasar. Eso en principio es lo que tiendo a pensar. Yo supongo que ya me están quedando muchos colombianos conectados más que los demás, pero esto es interesante porque a veces pasa como lo de Perú, ¿no? Que uno dice, oiga, estos candidatos prometen, son súper radicales, se ven de súper izquierda y puede que en el tiempo se vayan moderando, porque para ser presidente hay que coger votos de centro, hay que coger votos de derecha, o sea, no es tan fácil tampoco llegar a ser presidente en una segunda vuelta, ¿no? Por eso es que yo digo que Petro no la tiene fácil, porque si esto fuera de una sola vuelta, no, pues preocupémonos todos, pero una segunda vuelta limpia muchas cosas. Y ahí sí es todos contra Petro, probablemente, como sucedió en su momento. Pero bueno, más allá de eso, si Petro queda presidente, lo que uno se tiene que preguntar ¿es posible que esto llegue a ser una Venezuela? ¿Es posible que pueda cambiar la constitución y amañarla directamente? ¿Es posible que pueda comprar las fuerzas militares? ¿Es posible que, no sé, es posible que todo, que las cortes puedan cambiar? Pues todo es posible en la vida, pero creo que sería supremamente difícil, ¿sí? Una de las cosas más importantes que siempre mencionamos y discutimos, porque esto da un debate para todo, para quién sabe para cuántos días, es que Chávez logró lo que logró, primero porque era un ex militar, y para él no fue difícil tener a todos los militares con él. Aquí estamos hablando de que un guerrillero, ex guerrillero, tiene que conquistar a las fuerzas militares de un país que ha combatido a la guerrilla toda su vida. Por otro lado, Venezuela es un país rico, era un país rico. Comprar al que tuviera que comprar no era tan difícil. En Colombia no hay plata, por eso toca hacer una reforma tributaria en una pandemia. ¿Sí? Entonces yo digo, Petro podría llegar a mover todo y movilizar toda la plata. No sé, ojalá, ahí sí, ahí les digo de corazón, ojalá el petróleo no se vaya a 100 para que ese incentivo no esté. Sí, porque si el petróleo llega a subirse mucho, ahí empieza a haber mucha plata para despilfarrar. Entonces, por ahora mejor no desde ese punto de vista político. Eh, y entonces uno termina pensando que de pronto Petro sería un tipo que no podría gobernar, que le sería muy difícil gobernar y que terminaríamos es más como 4 años completamente quietos, estancados, como cuando Petro cogió Bogotá de alcalde o Claudia López, perdón, yo no voy a hablar de Claudia López, todavía no, cuando se retire, cuando salga de la alcaldía, ¿sí? O sea, eso que coge alguien en la ciudad o el país y ¡pum!, no puede hacer nada porque cree que lo que quiere hacer y lo que propone se puede hacer fácil y no, porque hay que mover todo un país, ¿sí? Y yo no creo que a Petro lo apoye todo el país. Es que Chávez en su momento lo apoyaba a todo el mundo, porque era carismático. Parecía que era derecha porque era militar, ¿no? Y prometía una cantidad de cosas, pero es que Petro todo lo conocemos, ¿no? Entonces, yo diría que si Petro gana, probablemente esto no va a ser Venezuela, pero sí vamos a estar estancados un buen tiempo. Un buen tiempo. Pues esos 4 años. Entonces, por ese lado, tiendo a no ser tan negativo, pero también es cierto que si Petro puntea en las encuestas y se da como ganador en algún momento, pues los extranjeros nos van a desbaratar y los locales vamos a seguramente a sacar mucha plata del país, ¿sí? Y entonces eso induce a un comportamiento negativo de la economía. Entonces, como todas expectativas, ¿no es cierto? Tocaría esperar a que Petro quede presidente, a que el tipo eventualmente se modere, a que pasen muchas cosas, como pasó en Bogotá cuando quedó presidente. Tocó esperar varios meses para que la cosa se moderara, se tranquilizara y la inversión volviera. ¿Sí? Entonces, pues a nivel de país sería otro cuento y sería mucho más doloroso. Entonces, yo creo que al principio, si Petro llega a tener una gran chance de verdad de ser presidente, pues tendríamos un efecto muy negativo en la economía, en la inversión antes de las elecciones. Y ya después, pues esperaba a ver qué pasa. Pero yo no creía que esto vaya a ser un Venezuela, ni mucho menos. Digamos que por lo menos ese es mi escenario base. Bueno, tengo tanta gente conectada que voy a seguir. ¿Se puede considerar la existencia de una trampa de liquidez en el contexto global? Todos los meses los grandes ponen recursos, pero los efectos aún no se ven. Sí se ven en el mercado. Por eso es la discusión de que después del 2008-2009 tuvimos excesos de liquidez históricos, ahora son más grandes que ese momento, pero en su momento históricos, se esperaba inflación y nunca llegó, inflación real. Pero de que hubo inflación de activos, hubo inflación de activos.
la liquidez se iba a los activos de riesgo y eso al final de alguna manera sí termina permeando la economía. Entonces yo no creería que haya una trampa de liquidez porque no lo vemos en la inflación real todavía, pero pues todo este contexto de crédito barato, gratis, bonos, está haciendo que las empresas se financien, que la gente compre, la gente está feliz con más acciones, las acciones subiendo, entonces aumenta la riqueza de los hogares y eso más o menos mueve la economía. Yo no creo que estemos en una trampa de liquidez. Eso sí, entonces el cuestionamiento es si nos va a pasar el 2008-2009, que la inflación real no aparece, ¿no? Que ahí sí vemos todos los bienes, servicios, todo subiendo mucho la inflación. Por ahora no parece ser el caso, pero en la medida en que haya riesgos de inflación como los del mercado, pues quiere decir que no se está percibiendo riesgo de trampa liquidez, porque el riesgo de trampa liquidez es que metemos, pero que la economía no funciona y no hay inflación. Pero la economía sí está rebotando, yo creo que ahí estamos relativamente bien. ¿Te parece que toda Latinoamérica peligra con una corriente izquierdista? No, yo creo que, a ver, como dicen los expertos, puede que haya un péndulo, el péndulo de la región siempre va para un lado y para el otro, y si estamos volviendo un poco hacia la izquierda, ¿no? Y eso se ve con Ecuador, con Bolivia, con Argentina recientemente, pero no es tan claro el resto, sinceramente. Con Perú toca esperar, porque pues así las encuestas dicen que tendríamos uno de izquierda contra uno de derecha, ¿no? Dos extremos, pero de pronto ni siquiera vamos a tener eso, de pronto vamos a tener alguien de centro. Entonces, dependiendo de que quede presidente, yo tiendo a pensar que va a ser más por el lado del centro, ¿sí? Entonces, Perú, por ahora, no tan preocupado, porque la izquierda extrema es Verónica Mendoza y parece que estuviera perdiendo chances. Desde el lado de Chile, por el contrario, los expertos dicen que la derecha está ganando terreno. Entonces, venimos, de hecho, de un gobierno de izquierda de Bachelet, Piñera derecha, y según las encuestas y lo que se habla por ahí, pareciera que hay un sesgo por ahora hacia la derecha. México sí es izquierda. Yo te diría que todo tiene que ver con los países, hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Igual ningún gobierno ha dejado feliz a nadie, entonces por eso nos movemos de un lado para el otro y de un lado para el otro. No creo que sea una tendencia regional, ¿no? Como tal. Creo que cada país va a tener una situación diferente, pero sí me atrevería a decir algo que yo pienso en lo personal, y es que la gente se cansó de los extremismos. Perdón aquí la expresión colombiana o el francés, ¿no? La gente está mamada de los extremismos, mamada. Y si no, pregúntenle a Estados Unidos por qué votó por Joe Biden. ¿Sí? Todos estamos cansados del extremismo. Por eso las encuestas dicen, ¿usted qué prefiere? El centro, el centro. Muchos no saben qué es esa vaina, no saben qué es la derecha, la izquierda, el centro, exactamente cómo se define, pero uno prefiere el centro. Uno no quiere nadie que le esté a uno hablando de radicalismo, ¿sí? Entonces yo no estoy tan nervioso con la izquierda per se, con que la izquierda esté cogiendo fuerza. Lo que pasa es que si obviamente no salen buenas propuestas del centro, pues termina ganando la izquierda. Pero creo que ya es un resultado de no tener alternativas. Pero no creo que, como pasa en Ecuador, por ejemplo, pero no creo que necesariamente tengamos una tendencia hacia la izquierda en Colombia, en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias a todos. No hay más preguntas. Ahora sí, me pasé un montón de tiempo, pero les agradezco infinitamente que me hayan acompañado hasta acá. Todavía tenemos más de 200 personas conectadas y esperamos vernos en un mes, ojalá con aún mejores noticias. Un abrazo grande y cuídense mucho.